Sí. Vale, pues como decía, eso, feliz año a todos. Y como os decía, el planning de hoy es tener una clase doble. Entonces, primero tendremos el tema que nos toca en la clase de hoy, que es la segunda parte de lo que vimos ya antes del break de Navidades. Y después tenemos el repaso de la actividad uno. Aquí la idea es que os explique qué se esperaba y cuáles son los fallos más comunes. Pues hay como cinco o seis cosas, que es lo que la mayoría de la gente ha fallado. Luego hay algunas cosas, o sea, un par de personas que me han contactado mediante mentores de por aclaraciones o lo que sea, que ya eso se gestionan de forma personal. Pues yo creo que muchas preguntas que tengáis, incluso las que me han llegado mediante mentores, la idea es aclararlas hoy de forma conjunta, porque son fallos, eso, muy comunes o que de hecho todos los profesores hemos tenido el mismo criterio a la hora o sea, de evaluarlo. Entonces, eso haremos en la segunda parte. Entiendo que tenéis bastantes ganas de verlo, así que hacemos el temario bastante rápido y luego ya nos ponemos con esa parte. Así que yo creo que eso. Antes de nada, vale, perfecto. Si hay algún otro tema, lo voy resolviendo mientras voy compartiendo pantalla. Si hay alguna cosa que haya que aclarar que no sea de la actividad uno, eso lo haremos después, sino todo lo demás. Si hay alguna cosa, voy a poner el chat por aquí, porque el chat. Ahí. Vale, bueno, entiendo que no, yo iré mirando el chat. Ahora pongo todas las pantallas bien y lo vamos viendo. Entonces, voy a compartir. Ahí está. Vale, entonces, antes de nada, algo que creo que a estas alturas del curso igual es interesante que hagamos es ir aquí. Vamos a coger esto. A la programación semanal. Entonces, esto os dije que se suele respetar, menos que pase algo así muy diferente, esto lo vamos a respetar. Entonces, para saber dónde estamos, estamos en esta semana. Hoy es 8 me parece, sí, hoy es 8 de enero, por tanto estamos en esta clase 8 hoy. Aquí, por entender un poco en qué punto de la asignatura estamos, comentamos en la intro que había cuatro bloques, pues hoy vamos a terminar el bloque 2. Entonces, hay un tema, que es el tema 6 que se divide en dos, que ya os dije antes de Navidad que justo Navidad nos lo corta, ha tocado así. Entonces, dimos la primera parte, hoy haremos un pequeño repaso de los puntos que vimos antes de Navidad y hoy terminamos ese tema, ¿no? Entonces, lo que vimos en esa primera parte de este tema es cómo aplicar técnicas de desambiguación del significado. Y lo que veremos hoy es cómo calcular la similitud de dos palabras, que hoy vamos a introducir un concepto que es el de los vectores, que nos va a acompañar durante ya toda la asignatura. O sea, lo de hoy yo creo que ya es bastante aterrizado a cosas que puede en lo que trabajáis, o sea, trabajéis vosotros en vuestro día a día. Entonces, hoy terminamos bloque 2. Lo que empezaremos ya la semana que viene es el bloque 3. Entonces, el bloque 3 lo que tiene es un tema 7 que va a ser en una clase y listo, y luego vamos a estar cuatro clases con el tema 8. Entonces, yo creo que lo dije en la intro, lo volveré a decir y lo vuelvo a decir hoy. Podéis intuir cuál es el tema más importante de esta asignatura, ¿no? Entonces, bueno, en tema 8 estaremos bastante tiempo. Incluso el laboratorio, que es el segundo tema, va a estar muy centrado en el tema 8 y bueno, es bastante importante y yo creo que es el tema más bonito también. Así que eso va a ser ya a partir de la semana que viene, bueno, el 7 y luego ya las cuatro clases de la 8. Pero hoy terminamos el bloque 2. El bloque 2 os decía también, es el que tiene que ver más con eso, o el único que tiene que ver con la parte más lingüística de la asignatura, ¿no? Donde estamos volviendo a esa clase de lengua y donde estamos viendo todos esos conceptos de morfosintaxis o lo que es la sintáctica, el árbol sintáctico, la semántica, o sea, todo eso que nos evoca a esas clases de lengua. Entonces, hoy ya cerramos toda esta etapa y a partir de la semana que viene nos metemos en otro tipo de conceptos, como os decía, el de los vectores, por ejemplo, que nos va a acompañar durante todo lo que nos queda. Así que con esto os queda para que sepáis un poco por dónde vamos. No sé si hay dudas con esto. Entiendo. Ah, no, mira, justo. Sí, vale, entonces la clase de repaso es hoy. La clase de repaso.
que está planificada para la semana en la que estamos, para la semana 8 es de la actividad uno. Entonces, vamos a revisar la actividad, cómo se evalúa y tal. Después hay otras dos, me parece que son, que ya están pensadas en examen. Sí, son dos, mínimo dos, que están pensadas en examen. Y ahí ya revisamos los temas, hacemos alguna pregunta de test, bueno, vemos un poco por dónde va. Por ahora, como recomendación de repaso de lo que hemos visto, son los test de evaluación. Hoy os recomiendo hacer el del 6, por ejemplo. Entonces es una manera también de mediros y de ver lo que es lo más importante. Y luego eso para el examen os vendrá súper bien, ya lo veréis. Entonces os diría eso. Los repasos de examen vendrá más adelante. No sé qué semanas son. Creo que están en la planificación que ya he cerrado, pero va a ser un poco más adelante. Hoy es actividad uno. También va a haber algo que debería ser la semana del 19, no sé si va a dar tiempo a planificar, si no será la siguiente, que es laboratorio. Entonces haremos en clase, haremos 2 horas de laboratorio, donde empezaremos con el ejercicio o con la actividad que supone el laboratorio. Ya os lo explicaré, pero eso, va a haber una clase que veréis en el calendario explícita que diga laboratorio. Y eso, va a ser la semana del 19 o la próxima, pero va a ser ahora en enero. Y, y yo creo que eso, o sea, José, por responderte lo que decías de lo de refuerzo, vendrán las del examen. Son esas dos. Vale, y no sé si hay buenos días a los que os unís ahora un poco tarde, feliz año. Em, Vamos a empezar con semántica léxica, o sea, con la segunda parte del tema 6. Entonces, como os decía, esto ya lo vimos, o sea, vimos la primera parte antes de Navidad. Lo que hoy vamos a resolver, o la pregunta del día que nos va a acompañar, va a ser cómo calcular la similitud entre dos palabras. Puede que el concepto de similitud a algunos os pille de cerca. De hecho, ahora mismo os voy a preguntar de por qué esto puede ser, o sea, relevante, ¿no? Entonces, antes de ir de pleno al repaso de lo anterior y a los nuevos conceptos, preguntas. ¿Qué es un embedding? Por si alguien sabe, un embedding, y para qué se puede utilizar. Esto está muy unido a la similitud, que si alguien responde algo que tiene que ver con similitud, pues también estaría bien. Puede que vaya por ahí. A ver si a alguien le suena lo de embedding. Yo creo que por probabilidad alguien debería haber trabajado. Mm, mm. Con tokens, o sea, hay tokens, pero no como tal. Pero en el mismo, o sea, sí que estarían dentro del mismo dominio, pero no están tan relacionados. Iba a responder. Jesús dice lo de examen, ya os diré cómo, pero sí que tiene una parte teórica y una práctica, hasta ahí puedo ver. Ya os explicaré en las clases de repaso, haremos ejemplos de otros años, bueno, os lo pondré bastante fácil. A ver, quién, por ahora nadie ha dado en la tecla. Estáis todos ahí lanzando conceptos, podéis lanzar algún otro. Hay uno muy clave, un embedding, vale, desde data compleja un poco más, Carlos. Vale, esa, la de Fernando. Vale, y la de Daniel. Vale, está buscando vector. Entonces, un embedding es un vector que representa X. Luego veremos lo que representa, pero para empezar es un vector. Entonces, nos va a permitir hacer operaciones matemáticas, porque al final un vector, eso, nos permite aplicar matemática sobre X dimensiones de vector. Entonces, eso, pues como dice Santiago ahí lo último, generar un embedding puede ser, o sea, representar una palabra como un vector numérico. ¿Sí? Entonces, un embedding nos va a ayudar a representar los textos, en este caso, que estamos trabajando. Entonces, ¿para qué me sirve? He dicho yo, para hacer operaciones matemáticas en general, pero ¿para qué más me puede servir el representar los textos de forma vectorial? ¿Qué tipo de operaciones o qué tipo de... Si veis también el problema del día, ¿cuál es? Puede que eso nos dé una pista. ¿Vale? Esa es buena, Jesús. Eso es tal cual el inicio del tema 8. ¿Vale? ¿Por qué voy a querer sumar y restar vectores? O sea, yo le voy a restar a gato o perro. O sea, el vector de gato le resto perro y luego pues, decir, posiciones, clasificaciones. Están todas bien, ¿eh? O sea,
Probabilidades son conceptos que están relacionados. Dar peso a las palabras. Vale, podemos hacer muchas operaciones. O sea, al final, una vez que representamos en un espacio vectorial de n dimensiones textos, palabras o lo que sea, podemos buscar el tema que vamos a tratar hoy es similitud. Pues cuáles son más parecidas, ¿no? Pues qué frases o qué palabras se están pareciendo más. Con eso, pues puedo agrupar, puedo aplicar un algoritmo de clusterización, como el Cummings, que lo vimos antes de Navidad, no sé justo en qué clase lo vimos, pero ahí podemos generar clústeres o agrupaciones de textos que se pueden parecer. De esa forma, pues conseguir, por ejemplo, dividir textos en diferentes dominios. Em, eh, vale, eso es. O sea, la idea es que tengamos números y que eso nos permita aplicar matemática, lo cual es más fácil que empezar a trabajar con texto, que al final son caracteres que al ordenador o a un sistema no le dice nada, ¿no? Ya si hablamos de números pues es más familiar con números y podemos operar. Aquí un ejemplo, lo voy a sacar ahora y ya hasta el tema 8 no lo volveremos a ver, pero puede que estéis familiarizados y lo voy a lanzar, no quiero profundizar, pero para que algunos os haga el clic. Puede que algunos estéis familiarizados con sistemas RAG o con chatbots que hablan con bases de datos, ¿no? Pues es muy típico en este tipo de arquitecturas que esas bases de datos tengan vectores almacenados y por tanto yo puedo ir buscando información relevante, buscando información similar de forma vectorial. Y eso es súper ágil y bastante preciso. Entonces, hoy en día, cada vez que tengamos eso, un agente o un chatbot que consulte cierta información, una base de datos, solemos operar con embeddings o con eso, con vectores. Entonces, en ese mundo es donde puede que algunos hayáis trabajado, habéis hecho algún proyecto o lo que sea, y ahí, eso, el tema de embeddings se ha oído mucho. Entonces, por eso es tan relevante y por eso es importante que entendamos lo que suponen, cómo calcular esa similitud y después desbloquearemos, o ya os desbloquearé, algunos ejemplos concretos de para qué me sirve operar con esos vectores. Entonces, lo que decís está bien, ¿eh? O sea, también podemos clasificar, estoy viendo ahí, o sea, podemos hacer otras cosas. Al final es una manera fácil de operar, porque al ordenador le gustan los números y no le gusta un una cadena de caracteres que no sabe cómo entender. Entonces, lo que vimos, uy, no me va el teclado, ahí. Lo que vimos en la última clase. Entonces, vimos las relaciones formales entre palabras y aquí en lo que nos centramos es en algoritmos de desambiguación. Entonces, aquí vimos cuatro aproximaciones. Había un poco mejor, o sea, todo tiene sus ventajas y desventajas. Pero eso, lo que veíamos el primero con aprendizaje automático supervisado, volveremos a esto y lo veréis en otra asignatura también, pero supone tener dato etiquetado. Entonces, esto es súper complejo y puede ser, de hecho, bastante poco flexible, porque necesito un dataset etiquetado que entienda, en este caso, todas esas, pues o sea, todos los significados de cada palabra dentro del contexto, etcétera. Y eso es bastante costoso, o sea, requiere mucho trabajo previo, ¿no? Entonces, es algo que nosotros descartamos así de primeras por todo eso y porque eso pues no es tan útil en la práctica. Lo que sí que vimos, y nos centramos un poco más, es primero el algoritmo de LESC. Entonces, esto es un método basado en conocimiento. Entonces, aquí cogíamos el tesauro y veíamos cómo podíamos ir buscando los match entre las palabras, ver cuáles o la acepción o la definición más probable para una palabra, ¿no? Pues si tengo palabras en común, lo veíamos con banco, por ejemplo, si tengo palabras en común como sentarse o parque o lo que sea, puede que vaya más hacia esa definición de lo que es un banco, de sentarse en un parque, o si habla más de dinero, de finanzas o lo que sea, puede que sea más en el sentido de sucursal bancaria, ¿no? Entonces eso, al final es utilizar un tesauro que va a tener todas las, o sea, un tesauro, no un diccionario, he dicho tesauro, un diccionario que va a tener todas esas definiciones y ir desambiguando según me vaya viniendo la necesidad. Después tenemos aprendizaje no supervisado, que esto es no tener dato etiquetado y por tanto aplicamos un algoritmo no supervisado. Aquí vimos la clusterización, lo que os mencionaba, de hecho era esto lo que os decía antes, el Cummings que nos servía para generar
ciertos clústeres y de esa forma pues organizar o agrupar la información. De esa forma podríamos agrupar pues todos los contextos donde banco puede significar sentarse, en todas las que puede significar una sucursal bancaria y en todas las que significa pues un banco de peces o lo que sea, ¿no? Entonces voy generando esos grupos de forma no supervisada, lo cual es mucho más ágil que lo de etiquetar un dataset, eso, que eso puede llevar bastante trabajo. Y luego está la aproximación de aprendizaje semisupervisado, que es una combinación entre ambas. Entonces aquí partíamos de un dataset etiquetado bastante pequeño, que me requería menos esfuerzo etiquetar, y después iba iterando y entrenando, o sea, iba predeciendo o sea, iba sacando nuevas conclusiones y lo iba agregando al dataset de entrenamiento, ¿no? Entonces, es una combinación entre parto de algo etiquetado que es pequeñito y voy agregando cada vez más datos que yo voy prediciendo y que tengo un score alto a ese dataset. Entonces, estas cuatro aproximaciones, un poco entenderlas y sobre todo nos centramos en el del ESC, que era el que vimos de forma práctica. Entonces, bueno, recomiendo un poco ahí hacer un poco más de hincapié. Esto es lo que vimos, lo que vamos a ver hoy. Es eso, seguiremos un poco en el mismo tema, pero el problema que tenemos hoy es el cálculo de la similitud. Luego veremos para qué, es un poco al final, pero nuestro objetivo es saber cómo puedo calcular eso, como de similares son dos palabras, por ejemplo. Entonces aquí veremos en concreto dos aproximaciones. Primero, la basada en tesauro y después la basada en vectores, que es donde hacemos introducción al concepto de los vectores y lo que podemos representar con ellos. Entonces, en cuanto a tesauro, un tesauro decíamos, también ya unos temas más atrás, que guarda las relaciones, o sea, guarda toda la información sobre las relaciones entre palabras, ¿no? Entonces, en este caso, en un tesauro, normalmente están todas las palabras de una lengua o que yo quiero tener eso formalizadas de forma jerárquica, todas relacionadas entre ellas, ¿no? Entonces, puedo partir pues, de ese árbol jerárquico para ver cuáles son esas relaciones y calcular la similitud. Para calcular la similitud se usa un método muy, no sé, muy ancestral o muy básico, que es calcular la distancia en ese tesauro, ¿no? Entonces, utilizando las relaciones de hiponimia y hiperonimia, son al final una palabra más general, una palabra más concreta en esas relaciones, voy calculando cómo de lejos están. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la distancia del camino entre uno y otro. Ahora hacemos un ejemplo y para calcular cuál es la similitud entre ellas, haremos uno entre esa distancia. Entonces, tendremos aquí que tener en cuenta dos conceptos. El camino, cuál es la longitud del camino, que son X saltos que tendremos que hacer, y después hacer uno entre esa longitud para sacar la similitud, que siempre va a ser menos de 1. Entonces, con esto, bueno, antes de hacer aquí un ejemplo práctico, tenéis un vídeo. No he puesto el link, sino que pongo el título para que lo veáis. Lo hace en inglés con algunos ejemplos. Entonces veis aquí ya, no sé si tengo el ratón activado. Sí, veis aquí ya cierta jerarquía. Bueno, pues la idea es calcular la similitud entre X palabras dadas. Nosotros en clase haremos otro ejemplo. Entonces, queremos calcular la similitud entre silla y mesa. Entonces, vamos a coger un tesauro y lo que aquí buscamos es, primero buscamos, bueno, en realidad está esto en inglés, pero bueno, buscamos la palabra table y buscamos la palabra chair. Entonces lo que vamos a hacer es buscar cuáles son los hiperónimos de estas palabras. Entonces, para table veo aquí direct hiperonym, que es furniture, por ejemplo. Y para chair lo que tengo es directo aquí sit y después tengo aquí otro hiperónimo que es furniture. Entonces, voy a pintar el árbol correspondiente a estas palabras. Entonces, tengo que pintar de alguna forma cómo quiero representar estas relaciones que tengo en el tesauro. Y entonces, esto podría ser una aproximación que casi de cabeza, pues hagamos Cher y Teur. Este está casi hecho de cabeza, sin mirarlo de la izquierda, ¿eh?
decir, chair y table tienen por encima un hiperónimo que es mueble, ¿no? Un furniture, sí, un mueble. Si vemos en realidad el tesauro, puede que esto no sea completamente real, sino que en realidad, como veíamos aquí abajo, chair tiene por encima sit y sit a su vez por encima, bueno, por encima, una forma de decir su hiperónimo, es ya furniture. ¿Sí? Entonces el árbol correcto sería este. Entonces, una vez que hemos representado lo que tenemos en el tesauro de forma, en este caso visual, pues, podremos empezar a contar la longitud del camino. ¿Cómo calculamos la longitud del camino? Que es lo que después nos va a llevar a calcular la similitud. Vamos a contar los saltos que hay de una palabra a otra. Entonces, creo que puse animaciones, entre chair y table, lo que vamos a hacer es, de chair a sit hay un salto, de sit a furniture hay otro salto, y de furniture a table hay otro, por tanto es 3. Y le voy a sumar uno. Uno le vamos a sumar siempre. Entonces tendré 4 en total. Con esto quiere decir que el path o la longitud del camino va a ser 4. El 3, o sea, los 3 saltos, más uno. Para calcular la similitud entre chair y table, entre silla y mesa, en este caso, haré uno entre longitud del camino. En este caso va a ser 0,25. De esa forma vemos que chair y table tienen una similitud de 0,25. Podríamos hacer otra prueba y ver cómo de cerca están Cher y Sid, por ejemplo, sin ir, porque creo que aquí mucho más juego no nos da. ¿Qué cerca están Cher y Sid? Por tanto, ya la intuición nos dice, ¿no? Que visualmente por lo menos están más cerca, ¿no? También en realidad conceptualmente. Pues calcularíamos el camino, que sería entre Cher y Sid hay un salto, más uno, sería la longitud del camino, y la similitud sería uno entre longitud del camino, sería 0,5. Entonces, similitud entre chair y sit va a ser 0,5 y entre chair y table va a ser 0,25. Si aquí, porque aquí, vale, no estoy viendo nada en el chat. Mientras sigo, ya que si aquí, color de lápiz, a ver, ¿cómo pinto yo aquí con el ratón? Quito el agua, pero no tirarlo. Vale, pensad que aquí, bueno, me da esto un poco margen, pero bueno, pensad que aquí tengo, no sé, otro, que esto es, voy a poner una A de animal, y aquí tengo perro, que en realidad seguramente tenga mamífero, etcétera, ¿eh? Es todo muy de andar por casa. Aquí encima, después de furniture, habrá otra cosa. Aquí habrá otra cosa. Y de esta cosa, pues puede que caiga algo que sea animales vivos o seres vivos, y aquí tengo animal, ¿sí? Esto es seres vivos. Pensad. Pues aquí ya me está diciendo esto que me he tenido que ir mucho más arriba para encontrar es como un denominador común, ¿no? Que he tenido que encontrar un padre común a los dos, eso, mucho más arriba. Pues si quiero buscar la similitud entre Cher y perro, en este caso, pues tendría que hacer, ay, ¿dónde está mi ratón? Aquí, uno, dos, 3, 4, 5, 6, incluso 7. Seguramente estén más lejos. 7 más uno 8 y uno dividido entre 8 me sale un número mucho más pequeño, ¿no? Una similitud más pequeña. Entonces, si lo pensamos conceptualmente, puede que tenga sentido, o esto tiene sentido. Si el tesauro está hecho bien, bueno, pues todas estas relaciones, eso, deberían representar las palabras y por tanto, pues cuanto más lejos estén y caigan de diferentes padres, pues estaremos más lejos de ellas y por tanto serán menos similares, ¿no? En cambio, si están dentro del mismo, ¿no? Que están en la jerarquía muy cerca, pues la similitud va a ser mayor. Entonces, es una forma muy básica, como no sé, muy primaria de calcular la similitud, pero válida, pues porque parto de un tesauro y por tanto, bueno, pues una cosa muy calculable y bastante fácil. Em, una similitud entre ramo y mora. ¿Sería 100% con esta forma? Pues tendríamos que ir al tesauro y buscar dónde cae ramo y dónde cae mora. 100% no, porque para que sea 100% tiene que ser la misma palabra. Veis aquí que hay un salto entre sit y chair y con eso ya me lleva un 0,5 de similitud. Entonces, es muy difícil
que sea, o sea, que sean 100%. Habría que pintar eso, habría que pintar el árbol con el tesauro y hacerlo. Esto en la práctica, también aprovecho para decir, no se hace así. Los tesauros tienen un SDK o una API o de una forma programática para poder acceder a ellas y hacer estos cálculos de forma, eso, programática. No estás tú pintando el árbol, contando saltitos, o sea, esto se hace de forma programática. Pero la base es toda esta jerarquía que hay debajo de lo o que está en los tesauros, ¿no? Yo creo que esta forma se entiende, o sea, es muy visual entender lo de los saltos y eso una vez que se representan es contar el camino y uno entre el camino. Eso es, justo. Entonces, cuanto más camino, menos similar, porque estoy más lejos de esa palabra. Por tanto, soy menos similar. Eso es. A mayor camino, menos similitud. Exactamente. Justo, pues hace uno entre. Sí. Y en este caso se ve, o sea, como hemos calculado el de Sea Teacher, están a uno, hago más uno, entonces el camino es 2, 1 entre 2, 0,5, y en cambio si voy hasta Table ya tengo 0,25. O sea que reduzco bastante, porque el camino es mayor. Uf, la mejor manera de crear un tesauro es que lo crea alguien más. Os diría, esto no sé si os dije con los corpus y tal. Coger uno que ya esté hecho. El otro día os dejaba ciertas referencias de algunos. Coger uno que ya está hecho, porque es como, voy a montar un diccionario desde cero. Yo creo que a nadie se nos ocurriría montar un diccionario desde cero. Cogemos uno que hay mejores y peores y más completos y menos completos, que ya están hechos, ¿no? Entonces, montar uno desde cero, yo no. Yo no entraría, vamos, cogería uno, de hecho ahí tenemos como si fuese casi una fuente de verdad, ¿no? Y ahí alguien montó este tesauro, confío en ese tesauro para yo calcular la similitud. Eh, yo lo enfocaría así. Entonces, eso, pensemos que estos son, pues diría que lingüistas, como si es la RAE, que igual conocemos todos, que es eso, la institución que se encarga de la lengua española o castellana, como lo llamemos. Pues eso, son ellos los que gestionan los diccionarios o entidades de ese tipo, los que montan tesauros, etcétera. O sea, gente muy experta en lenguaje. Nosotros aprovechamos ese lenguaje para, o sea, ese lenguaje, ese conocimiento que ellos han plasmado, en este caso en un tesauro o en un diccionario, para poder utilizarlo para nuestras cosas. En este caso, pues para operar con el lenguaje. Pero montarlo yo no, no me metería ahí. Entonces, aquí un poco en esto, ¿no? Os decía, la RAE o quien sea va a montar el tesauro. ¿Cuál es el riesgo de todo esto? Bueno, pues que si ellos han puesto que mesa cae de furniture o que silla cae eso, de asiento o lo que sea, pues es un poco lo que ellos han decidido, ¿no? Estos expertos en lengua. Entonces, puede que haya cosas pues, que sean muy, que no estemos de acuerdo o que alguna cosa no encaje, ¿no? Entonces, es subjetivo, porque dependemos de quien haya montado, en este caso, el tesauro. Aun y todo, es muy fácil el cálculo, eso. Y tenemos estos valores discretos, o sea, es contar saltos, uno entre y el cálculo es bastante fácil. Aun y todo, aquí hay algo que es fácil, pero puede que no sea perfecto, es que se da igual valor para todos los saltos, ¿no? Entonces, uno, tal. Bueno, pues una alternativa es eso, pues según a qué distancia o a qué altura en el árbol estén, se les dé un peso u otro, ¿no? Y por tanto, pues de esa forma podemos normalizar un poco eso, el que cada salto cuente uno y me quede tan ancho, ¿no? Entonces es una alternativa, añadiría complejidad, pero puede que eso, pues que sea más, eso, que añada complejidad, pero que aumente fiabilidad, que sea un poco más acertado eh, a la hora de calcular la similitud. Em, Otra que se menciona en el vídeo, que os ponía ahí, que os recomiendo verlo, porque igual entra un poco más en profundidad, es o sea, la similitud de Resnick, que en este caso tiene en cuenta el ancestro común más bajo, que esto es como os decía, el denominador común y tal. Entonces, es al final buscar
cuál es el padre o el ancestro, bueno, el abuelo, lo que sea, común más bajo dentro del árbol entre las dos palabras, ¿no? Igual que decíamos el de perro con silla, pues que ahí habrá algún concepto que no sabemos cuál será, pero bueno, en el tesauro, donde los dos se junten, ¿no? Bueno, buscar ese y según cuál sea esa palabra o la distancia a la que esté, darle una similitud u otra. Entonces, bueno, se han hecho diferentes aproximaciones basándonos en el tesauro y en eso, y en estas relaciones de hiperonimia, hiponimia de las palabras. Entonces, se menciona la parte de Resnick para que sepáis. Y eso a nivel operación es muy sencillo, es lo que veis. Yo os diría de pintar el árbol a la hora de hacerlo esto de forma manual y de calcular esa longitud más uno y luego la inversa es la similitud. Y ya está. Sí, entonces para los vídeos, igual os lo enseño porque no sé si os lo enseño alguna vez. Yo creo que sí, pero entro aquí al Moodle, que antes lo he cerrado. Dejadme que entre aquí. Eh, vale, entonces, ahí, se me va, aquí. Entonces, aquí, te voy a cerrar. Este es el Moodle al que vosotros tenéis acceso. Recursos audiovisuales, son vídeos. A veces se queda un poco colgado. Entonces, lo refrescáis con un F5 y ya va a ir bien. Digo, pues si ahora me falla. Y aquí tenemos vídeos. Algunos he recomendado, como la parte de Viterbi, CKI, porque ya veremos en el repaso del examen, son partes muy importantes. Lo del principio no es para tanto, pero bueno, tenéis vídeos, veis que algunos son cortos, otros un poco más largos, de todos los conceptos que se ven en clase. Están nombrados por el tema. Esto es el tema uno, la parte uno, tema uno, parte 2, etcétera. Entonces, hoy estamos en el tema 6. Y aquí tenemos el LESC, que es de la anterior, versión original LESC, y es esta, el 605. Bueno, os lo ponía en las diapositivas, ¿eh? Pero este es el vídeo que os recomiendo, que hace un ejemplo o hace un ejercicio con otros ejemplos. En realidad es muy parecido al de clase. Entonces eso, tenéis aquí, estos son, ya que lo preguntabais, los recursos audiovisuales. Voy a dejar esto minimizado, por si lo necesito luego. Vale, entonces esto en cuanto a Tesauro. Yo creo que, no sé si hay dudas, yo creo que conceptualmente bastante sencillo de entender, porque simplemente eso, la distancia dentro de toda la jerarquía. Y ahora ahí. Vale, veo que no hay nada. Y ahora veamos la similitud. Hemos visto la similitud mediante el tesauro, ahora veremos la similitud mediante vectores. Ya os adelanto que esto es lo que se sigue haciendo y una práctica que hoy en día sigue estando súper presente. Entonces, hasta ahora os diría en la asignatura, esto puede que sea como lo más, que puede que algunos hayáis trabajado con esto y de hecho es una tecnología que sigue siendo súper o sea, vanguardista. Seguimos trabajando en vectores. No sé si en 2 años se inventará algo más dentro de NLP. Por ahora esto es, pues eso, de lo último, aunque no sea tan nuevo sigue estando muy, muy vigente. Entonces, otra forma de calcular similitud es mediante vectores. Ya hacíamos en las preguntas previas, embeddings simplemente es un concepto que significa la representación vectorial de una palabra en la que se guarda el significado de esta palabra, ¿no? Entonces, es una forma de representar vectorialmente el significado de una palabra o de incluso una oración. Entonces yo tengo un texto X y lo represento con vectores. Aquí, datos importantes. Ya hay modelos de generación de embeddings. Entonces, son modelos que podemos utilizar, ahora veremos algunos ejemplos, pero que eso, desde hace bastante existen y eso, con técnicas no supervisadas se han ido generando. Nosotros, si queremos generar vectores, podemos coger un modelo de generación de vectores, pasarle cierto texto y ver el vector que tenemos como resultante, ¿no? Entonces, el objetivo no es
montar esos modelos, sino pues luego poder utilizar los vectores que me genere alguno de esos modelos. Es verdad que justo en el laboratorio 2 montaremos un modelo nosotros mismos. Va a ser por un tema práctico, o sea, como por entenderlo, como por hacer algo práctico y por tener cierta experiencia ahí. La realidad es que hoy en día quien quiera trabajar con vectores utilizará un modelo de mercado, el que sea, para poder generarlos. Aquí, por ya ir un poco a lo que, o sea, a lo que sería un embedding o cómo se puede representar, ¿no? Lo que significa. Tenemos aquí un ejemplo muy tonto con animales. Tenemos dog, cat, puppy y skateboard, otra palabra, ya vemos a simple vista un poco más random, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho aquí en esta representación visual es pintar en 3 dimensiones estos vectores. Entonces, ya os adelanto que los vectores con los que trabajaremos van a ser súper multidimensionales. O sea, normalmente pues, entre 300 y 1000 dimensiones. Entonces, es imposible para el ojo humano o para nosotros, incluso de forma visual o de ninguna forma, poder entender esos vectores, ¿no? Entonces, la idea aquí es que con 3 dimensiones, que es hasta donde llegamos, poder entender lo que estamos haciendo. Entonces, lo que vamos a hacer es con un modelo de generación de embeddings, buscar la representación de, en este caso, la palabra dog, que nos dice el modelo que va a ser de esta forma. La palabra cat, que va a ser de esta forma, que al final son 3 dimensiones, 10, 3, 2, 10, 3, 1. Puppy tiene otro, o sea, 5, 2, 1, lo que sea. Y skateboard, tanto. ¿Sí? Entonces tenemos estos vectores. Ya os adelanto también, a nosotros, por mucho que ahora lo podamos o sea, representar y sean 3 dimensiones, no nos dice nada ese 10 ese 3 olvidémonos, porque es simplemente lo que el modelo ha decidido, el modelo de generación de vectores, ha decidido que es la representación. Entonces, no es 10 pues porque tiene una O y cat es un 3 porque la C, no vamos a entrar ahí. Simplemente esa es la representación de esa palabra, ¿no? Si lo ponemos, de hecho, esos vectores dentro de un espacio tridimensional como el que aparece ahí, vemos que si representamos esos vectores, que tenemos eso, pues los 3 animales están yendo muy hacia un lado, en cambio el skateboard va por libre, ¿no? Ya se ve también ese -3, que quiere decir que va justo por el otro lado. Si intentásemos o sea, representar otras palabras vectorizadas, pues iríamos viendo, ¿no? Pues que esos animales irían hacia un lado. Si de repente tenemos no sé, una bicicleta, un coche, lo que sea, puede que tire más hacia el otro lado. Si de repente tenemos, no sé, una sartén o yo qué sé, un cuchillo, pues igual ese va todavía por otro lado, ¿no? Entonces, eso, ver de forma visual lo que están haciendo esos vectores. Pensad que esto de 3 dimensiones, ahora voy ahí, ¿eh? Acabo de ver el chat, que estaba yo aquí mirando a los vectores. Ahora voy, que veo 2 preguntas. Em, lo hacemos con 3 dimensiones para ver un poco lo que es. Pensad esto en 300 dimensiones o en 1000 dimensiones y no con palabras de este tipo, sino incluso con palabras más complejas, con textos más complejos. O sea, pensad el caos o sea, que puede ser, ¿no? Entonces, quien empezó a inventar toda esta parte, el que empezó a investigar en esta parte, es un avance bastante, bastante importante, ¿no? Porque que tú puedas no solo representar estas 4 palabras tontas, sino que puedas representar un texto en varios idiomas y poder buscar cuáles tiran hacia un lado, cuáles son similares a la otra, intentar representar y poder eso, pues operar con ese conocimiento es bastante potente. Entonces, eso, para ir un poco a lo básico de los embeddings, eso, vectores multidimensionales, este es un ejemplo con 3, pero pensamos en n, que guardan cierta relación con el significado de ese texto, ¿no? De esa palabra o de esa oración. Entonces, eso, pues, nos permite representar y operar con esa información, con ese conocimiento. Eso es, sí, Danilo, justo. Pero eso me tuvo que explicar simplemente por primera. Eso es.
O sea, si lo piensas, exacto. Si tú hoy en día quieres montar un chatbot, como os decía, o quieres montar un buscador, sin más, creedme que Google no utiliza por debajo un tesauro para buscar si la palabra que yo he metido es similar a tal y entonces me sacan las... No, o sea, por debajo, de hecho, gran parte de un buscador como Google son vectores. Va vectorizando la información y va sacando pues, los vectores que más se parecen a lo que... Si yo busco, yo qué sé, peluquería barata en Madrid, pues me va a buscar palabras parecidas. Hay más técnicas de búsqueda, así como pueden ser palabras clave y tal. Pero es verdad que hoy en día mucho va con vectores en los buscadores. Entonces vectoriza la información y buscaría dentro de las n dimensiones cosas que son peluquería, barata, Madrid y me daría ahí ciertos resultados. Entonces, yo os estoy dando un caso de uso, que es un buscador también. ¿Sí? Que estamos, o sea, que la similitud es clave. Yo para buscar algo, pues tengo que buscar cosas similares, ¿no? O quiero que me busque cosas similares a lo que le estoy diciendo. Entonces, esto es lo que más se usa. Lo otro, pues una aproximación, lo vamos a dejar como ese bloque 2 que es importante y que sirve como previa a todo lo que iremos viendo ahora y todo lo que ha venido después. Entonces no es una cosa mejor que la otra, pero sí que al final es el desarrollo de la tecnología, que ahora estamos aquí. Y esto, como os digo, esto es lo que se usa. Y si hablamos eso de un buscador como Google o lo que sea, usa esto por debajo. Así que por eso yo creo que es importante el tema de embeddings. No sé si te he medio respondido, José, pero aquí de esto hablaremos más la semana que viene. Pero os decía que la idea no es que nosotros entrenemos un modelo de embeddings ni nada, sino que utilicemos uno que ya esté, ¿no? Entonces, ¿quién nos da modelos de embeddings? Por ejemplo, el propio Google. Hablaremos de todo esto, es que no quiero abrir, pero bueno, aquí ya veis algunos nombres. Estos melones los abriremos. El de Word2Vec, de hecho hay unos notebooks que probaremos, Globe también, Fastest tenemos también unos notebooks, Elmo, Beto, Bert, todo eso sobre todo Beto, Bert, hablaremos mucho sobre eso en el tema 8, pero ya es una introducción a que los embeddings van a estar presentes, ¿no? Entonces tenemos varios modelos que me van a generar esos embeddings. Uno que yo, aquí no lo he puesto, pero uno que yo lo he usado desde que salió toda la parte de GPT y todo esto, es el de embeddings de OpenAI. Entonces el propio OpenAI tiene un modelo que te genera embeddings y ya está. O sea, ha tenido su versión 2, ahora está el 3, nos sacaron el 4. Bueno, hay varias versiones ahí. Me imagino, ahora que lo pienso, pues bueno, sí, el propio Google, pero Claude tal tendrá sus propios modelos de generación de embedding. Si vamos a Hugging Face, habrá millones de modelos de generación de esos vectores. Los hay mejores, los hay peores, los de 100 dimensiones y los de 1000. Entonces tengo que ver, para mi caso de uso, qué me interesa más. Si añadir más complejidad en esos vectores y tal, o hacer vectores más pequeñitos porque va a ser suficiente. Bueno, pues es un mundo lo de todos los modelos de generación de vectores. Y aquí lo que queremos es calcular la similitud, ¿no? Entonces, una vez que hemos representado, un poco es el kit de la cuestión, una vez que hemos representado, por ejemplo, ¿cuál es la distancia entre gato y perro? ¿Cómo lo calculamos? Vale, yo tengo los vectores, tengo estos dos. Ay, ¿dónde está mi ratón? Ay, no sé si de hecho tengo. A ver, a ver. ¡Yujú! Vale, ya me va el boli este. Bueno, no va perfecto. Tengo los dos vectores. ¿Cómo calculo la distancia? Pues aquí hay diferentes métricas que podemos usar. Esto es pura matemática. Los más típicos, distancia euclídea y similitud coseno. Sobre todo igual similitud coseno, cosine similarity. Igual lo veis hoy yo también, volveremos a todo eso. Las dos primeras, lo típico, pero hay otras que no sé ni cómo se calculan, no vamos a entrar ahí, pero para que os suene, ¿no? Una vez que os ha generado esos vectores, calculo la similitud coseno. Coseno o distancia euclídea, o lo que sea. Es que me ha saltado aquí una cosa y me he distraído. Espera. Vale. Así que eso, generar embeddings que representen el significado de esa palabra y a partir de esos vectores calcular la similitud de forma totalmente matemática y esto no lo haremos a mano ni mucho menos. Esto ya hay funciones que tú le metes dos vectores y te calcula la similitud coseno, distancia euclídea o lo que sea. Y John, si aprovecho para ver agua, veo que tienes una pregunta. Por favor, una pregunta. Mm. eh,
un vector tiene, digamos, X posiciones, ¿cierto? Y el embedding, que viene siendo el numerito que representa la palabra, no es la posición, sino lo que está dentro de esa posición. Vale. Muy buena pregunta. Embedding para nosotros es lo mismo que vector. O sea, yo puedo decir, voy a calcular la distancia entre estos dos vectores o entre dos embeddings. Yo los voy a utilizar como sinónimos. Puede que venga alguien y diga, no, porque un embedding es sinónimos. En este contexto vector, ¿eh? Porque vector son muchas cosas. Pero aquí un vector va a ser un embedding. O sea, que es tal cual todo lo que hay entre los corchetes en este caso, todo el vector. Todos los números que hay ahí, que tengan, como tú decías, n dimensiones. Utilicemos como sinónimos. Es decir, distancia entre vectores, distancia entre embeddings. Yo creo que es más fácil utilizarlo así. No sé si eso O sea, te ayuda. sí, Dime. entiendo que usted me está diciendo que embedding es lo que está entre corchetes, el Sí, 10, el 3, este. el 2 sería el embedding, que sería un vector. Y Sí, digamos lo que está al lado, la palabra doc, y eso no aparece no, por ningún lado, o sea, no hay no. una matriz, por decirlo así, que tenga ese nombre Sí, ahí, ¿no? Sino sí, solamente el datico del embedding. exacto. El embedding es, o sea, es esto, el vector. Bueno, esto, o sea, justo el. Sí, ese es el embedding. Justo. Esto va a ser, y pues muy buena pregunta, va a ser súper relevante porque en algún punto, pues no sé si en la clase 3 o 4 del tema 8 os voy a explicar las arquitecturas RAG, que es algo, eso, muy, muy sonado en los últimos años. Entonces ahí va a ser muy relevante justo la distinción que tú haces. La palabra que tengo en texto humano, que digamos con embedding y veremos cómo relacionar una y otra. Bueno, es que ahora es como, no voy a entrar ahí, pero es muy buena pregunta. Para nosotros, el embedding es simplemente el vector, pura matemática, o sea, un vector y ya está. Que es equivalente, o sea, siempre tiene que tener cierta equivalencia con la palabra a la que representa. Normalmente tengo una tabla de este tipo donde digo, dog es esto, cat es esto, tal, pero el embedding es el vector en sí. Que eso, que es un set de números con comas entre ellos, según las dimensiones. Ángel, creo que tienes la mano. Ahora responde Milton, que he visto ahí que tienes algo en el chat. Ángel, si quieres, que Hola, tengo Ann, la... ¿cómo estás? Sí, ¿Me dime. escuchas? Sí, sí, perfectamente. Hoy nada más para para todos los que estamos estudiando acá, ¿dónde podemos encontrar o profundizar un poco más acerca de esta teoría en alguna bibliografía que nos pueda recomendar? Entiendo que el video es bastante útil para la practicidad, pero no sé si nos quieras guiar un poco en ese sentido para ver de dónde lo sacaste tú también para entender un poco. Sí, os diría, es que lo bueno es que todo lo que tiene que ver ahora con embeddings y lo que veremos ya la semana que viene de redes neuronales y tal, está a la orden del día. Entonces, igual busco, no sé si de otros años he ido mandándoles. Entiendo que en el foro igual de otros años puedo buscar alguna formación que les haya recomendado a los chicos, pero puede ser en LinkedIn, puede ser un tutorial en YouTube. Son conceptos súper, súper comunes que vais a poder encontrar sobre embeddings. O sea, lo mío es, pues, esta, no sé si no sé si son de Microsoft, creo que son de trainings de Microsoft, que es lo que yo más he tenido a mano y lo que. Pero eso, cualquiera, o sea, eso, Google tendrá sus cursos, Nvidia, Meta, o sea, cualquiera te va a hablar sobre embeddings de esta forma. Así que, o sea, para bien y para mal, es un concepto como que está muy, muy extendido. Pero lo busco y os pongo en el foro alguno. Igual de LinkedIn o algo así, no sé, que sea gratuito, claro. Gracias, Incluso Ann. este, igual el de Microsoft, si no. Alguno que sea muy gratuito. Y así lo veis ahí. Sí, buena pregunta. No, lo que iba a sacar aquí mientras es esto, que al final tenéis aquí también los apuntes. Entonces, a nivel de bibliografía, mucho más, no sé qué palabra utilizar para no, pero bueno, ya todo muy completo y muy, eso, todo en texto y tal, están los temas. Entonces, el tema 6 aquí de hecho al final solemos poner la bibliografía. No, aquí están los test. Aquí, aquí o aquí. Ahí, ¿dónde está? No, esto, sí, es a estos, a fondo, y os pone aquí libros. Yo no me metería aquí tanto como en algún vídeo que podáis encontrar, algún curso más interactivo que podéis encontrar en la web. Yo personalmente soy más de eso, pero si no, aquí también tenéis. Entiendo que aquí, ¿sabes? A nivel referencias, muchísimas. Yo, como os digo, yo os pondré cursos de,
eso de Microsoft, de Nvidia, LinkedIn, un poco lo que encuentre, que Muchas creo que está gracias. bien. Gracias, Dan. Vale. Entonces sí que es verdad que este concepto yo creo que ha quedado medio claro y como a algunos ya os sonaba, esto tiene que quedar claro, el tema de los embeddings, os diría. Voy a leer el de Milton, que llevo ahí. ¿Se podía? Por ejemplo, o sea, no sé si es justo, he leído así un poco cross, Milton, pero pensad, es que ya hablaremos de aplicaciones, ¿eh? Pero pensad en una base de datos justo en el campo que dices como más criminal o no sé, ¿no? Yo tengo una base de datos policial donde tengo guardados, de hecho aquí el reto suele ser que tengo guardados informes de textos escritos, ¿sabes? O sea, bueno, incluso en un momento podrían estar a mano, que se han escaneado y se tienen que digitalizar, etcétera. Pero bueno, tengo texto escrito a mano total. Podría montar un buscador o un chatbot, o sea, muchas veces es la misma alternativa, donde buscar eso. Dime crímenes que hayan pasado en, eso, en Madrid, en no sé qué ciudad. Y vectorizando toda esa información y buscando vectores similares, seguramente llegue a soluciones o a casos. O sea, resultados buenos. Aquí, si pensáis en buscador, igual todo el mundo también piensa, uf, ya estoy abriendo ese melón, pero todo el mundo piensa también en palabras clave. O sea, de toda la vida los buscadores han ido por palabras clave. Yo busco Madrid, peluquería, y me saca peluquería, o sea, justo. Pero, ¿qué pasa en los casos de, imaginaos, y ya no estoy hablando de peluquería, pero es un centro de estética? Bueno, pues si yo busco por palabras clave, el centro de estética nunca va a buscarse, ¿no? Pues si utilizo vectores como centro de estética y peluquería están muy cerca, pues puede que tenga más resultados y no solo me filtre por lo que se llama como peluquería, sino también centros de estética. O no solo Madrid, sino también otra ciudad que está cerca, que es, yo qué sé, Torrejón. Bueno, pues no hace falta que sea ciudad de Madrid, sino que puede ser, que a mí me da igual, ¿no? Pues es mucho más, es una búsqueda mucho más avanzada, que no solo literalmente la palabra que yo estoy buscando. Entonces, eso, en los casos, por ejemplo, eso el que decías, puede ser cualquier caso, pero una base de datos de, eso, de crímenes o sí, de delitos o lo que sea, pues claro, pues me da todo el juego, porque puedo montar un buscador y información que está súper desorganizada y que es texto libre, pues puedo ir buscando insights dentro de esa información. Em, pues eso, pues una vez que está, un poco la conclusión es, una vez que está todo vectorizado, esa es matemática lo que aplico, ¿no? Entonces, pues puedo ir sacando conclusiones, puedo, no hemos hablado ahora de eso, pero la clusterización que decíamos, puedo coger una base de datos de informes y lo voy a o sea, le voy a decir al algoritmo, clusterízame o agrúpame esta información en cinco. Pues igual me saca cinco tipos de delitos más típicos, o sea, puedo buscar insights en la información que hasta ahora era ingobernable porque tenía millones de informes que nadie se iba a volver a leer, ¿no? Entonces, todo esto también está sirviendo en general la IA, os diría, y la analítica avanzada, para datos que están ahí, que nadie hace nada, pues para sacarle cierto jugo, ¿no? El ejemplo de aquí es una tontería, pero el de los informes o lo que sea, pues pensad todo lo que eso desbloquea, ¿no? Entonces, para darle cierta importancia a toda la parte de vectorizar, que eso, que una vez que está vectorizado, además es una operación súper ligera. O sea, la matemática es muy rápida y muy, ¿no? El operar es muy rápido para un ordenador. Entonces es muy eficiente. Justo, con la búsqueda, exacto, con operadores lógicos, exacto. Yo creo que más o menos, por lo menos los que vais por aquí por el chat, ya vais entendiendo la importancia de esto. Entonces eso. em, entonces, bueno, justo aquí lo que estábamos viendo. Ventajas, facilidad de cálculo, muy buenos resultados. La desventaja que es, como os decía antes, que aquí hemos podido llegar a entender un poco cómo o sea, representa el perro, el gato, tal, aun y todo, como os decía al principio, el 10 el 3 el 2 todo esto no nos dice absoluto, o sea, el embedding en sí no nos dice nada, entonces cero explicable. Igual que en el tesauro yo tenía saltitos y voy de aquí porque, claro, Cher, claro, es que está sit y entonces aquí ese 10 no dice nada. ¿Y por qué cat es 10,3 y el otro es 1? Entonces, bueno, pierde un poco el control, ¿no? Pero ya se ha demostrado que los resultados son muy buenos. Entonces, pues digo, mira, no voy a entender todos estos numeritos, pero sé que si con los numeritos opero bien, tengo muy buenos resultados. Entonces, ventaja, desventaja, pues las ventajas han ganado y esto sigue estando muy vigente. Entonces, esto ya hemos ido un poco hablando, pero a nivel
Esto también volveremos en el tema 8, ¿eh? Pero ¿para qué todo esto, no? Calculo la similitud. Pues para una búsqueda vectorial, como os decía. Entonces, ay, John, dale, si quieres, antes de meterme. Dale, que he visto que has levantado la mano, creo. John, no sé si. No sé si estás en mute o no has levantado la mano, se me ha saltado aquí una cosa. Bueno, yo sigo, si no luego me dices. Em, entonces, un ejemplo es el de las búsquedas, como os decía al principio de Google o lo que sea, un buscador del caso que sea. ¿Cómo funciona esto en las tripas? El usuario pregunta algo, pues el what is a neutron star, o dame delitos en no sé qué país, o dame peluquerías en Madrid. Pregunta algo. Generamos un embedding. Entonces aquí, ¿dónde está me pinta? Sí, aquí vamos a utilizar, voy a ponerlo así como una X, no sé, un modelo de embeddings para generar ese embedding. Word2Vec, BERT, el que sea. Y lo que hacemos es este vector, el de n dimensiones, lo vamos a... Ay, no me deja. Bueno, el de n dimensiones lo vamos a comparar con todo mi espacio vectorial. Entonces, este naranja es este punto mío. Entonces, lo comparo con toda la información que yo tengo, con mi base de datos de movidas. Este es de información sobre, o la Wikipedia, imagínate. Entonces, tengo aquí toda mi Wikipedia vectorizada y busco la información que es parecida. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo 7 puntos, más o menos, que se parecen a Neutron Stars, parecen a peluquerías en Madrid o lo que sea. Y estos resultados, estos 7 resultados, hay que pintar aquí un 7 pero bueno, ya se entiende. Esos resultados se les enseña al usuario. Es decir, oye, en tu buscador, estas son los outcomes o estos que más se parecen. Se forma un montón buscador basado en vectores. Y eso, pensad, Google es mucho más complejo, pero pensad en un Google. Os decía antes, quiero másters de IA. Genera un vector y eso empieza a buscar en todo Google, en toda la información que hay vectorizada, cosas similares y te enseñan los que más se parecen. En Google entran otras cosas como el SEO, como la publicidad y todo, que eso lo altera todo, pero a nivel lógica que hay por debajo, esta es un approach que está siempre incluido. Entonces, aquí hemos pintado puntos, porque no se pueden pintar 1000 dimensiones, pero es un poco eso, el buscar puntos que estén similares y ahí normalmente yo decido cuántos similares o cuántos top similares enseñarle al usuario. No sé si esto es ya una cosa como muy, muy práctica. Y otra de lo que hablaremos es un caso de uso más como de hablar con tus datos, ¿no? Este es el RAG, que otra vez ya volveremos. Entonces, ¿cómo funciona esto? No sé si aquí creo que tengo hasta aquí. Entonces, las animaciones están un poco luego en otra parte. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo tengo un set de documentos que son, me da igual, los informes, o sea, tengo, yo qué sé, manuales de mis máquinas o tengo leyes de Colombia. Entonces, tengo un set de documentos que son todas las leyes laborales, penales, lo que sea, del gobierno de Colombia, por decir algo. Entonces, ¿qué hacemos? Vectorizamos toda esa información. Entonces, les voy a pasar un modelo de embeddings. Aquí hay estrategias y tal de partir todo ese conocimiento y genero vectores. Entonces, de tener PDFs, pensad, de un montón de información, tengo vectores con toda esa información. Y lo voy a almacenar en una base de datos vectorial. Entonces, todos esos numeritos que contienen la información equivalente de toda esta ley de Colombia, lo guardo en el vector DB, en una base de datos que soporte vectores. Y con esto puedo montar una especie de chat GPT, así por hablar entre nosotros, aunque ya volveremos a eso, donde puedo hablar con esos datos. Entonces ya no es un buscador, sino va un poco más allá. Hago una pregunta, busco en esa base de datos vectorial, pues le pregunto, ¿cuántos días de vacaciones mínimas hay al año en Colombia? ¿O cuántos, no sé, cómo va la baja de paternidad o de, yo qué sé, las vacaciones si me caso, lo que sea? Le pregunto eso al modelo y va a buscar en esa vector DB eh, las partidas que más se parecen. Seguramente sean pues, derecho laboral y tal, y habrá un apartado de beneficios de empleado, yo qué sé. O sea, irá un poco a esa parte
Y aquí lo que cambia respecto al buscador, esto también ya hablaremos, es que vamos a, esto lo voy a, sí, así, porque estoy señalando con el boli, vamos a devolver la información más relevante y después con un LLM, que ya llegaremos a lo que es y a lo que hace, vamos a responder al usuario y decirle, para tu pregunta, he consultado mi base de datos y eso, las vacaciones equivalentes son tanto. ¿Sí? Entonces, esto es un chatbot con los que seguramente interactuemos un montón. De hecho, alguno igual ha montado alguno. Entonces, por debajo, la gestión del conocimiento se hace en vectores. Y esto es una arquitectura RAG, que ya veremos, pero está un poco basada en esto. Alguien decía si esto sería un agente. Claro, esto lo puede hacer un agente. Esto puede estar orquestado, automatizado, para que vaya vectorizando información y lo vaya buscando. Sí, o sea, por encima puede ser un agente. Sí. Pero esto es un poco, las piezas que hay por debajo son estas. Y os quería demostrar que esto va con vectores, que esto es bastante relevante hoy en día. Y otra es la de clusterizar, que también ya hemos hablado de esto, que es yo tengo un montón de, yo qué sé, de noticias o de, bueno, decíais antes, de delitos, tal, y lo que utilizo es un algoritmo no supervisado, como puede ser de clustering, el Camins, el que ha salido ya más veces, y lo que le digo es, oye, genérame 4 grupos, en este caso pongo K a 4 grupos, organízame estos informes de delitos y después incluso un LLM me explica por qué ha generado esos clústeres, ¿no? Oye, en el clúster primero, en el azul claro, ¿qué tienen en común todos esos delitos? Era, mira, pues he generado este clúster porque todas hablan de, o sea, robos en entidades bancarias. Oye, ¿y el naranja por qué? ¿O el 2 por qué? Mira, porque estos hablan de delitos en el auto y no sé qué. ¿Y el otro por qué? Entonces, también me puede ayudar, como os decía antes, a conocimiento que está ahí, poder sacarle cierto jugo, ¿no? Y eso ya habría que ver la aplicabilidad, pero bueno, el yo tener los delitos clasificados o tal me puede ayudar a, bueno, prevenirlos o a imputar a alguien que no estaba imputado, lo que sea. Eso sería otro mundo. Pero a nivel NLP, lo que estamos haciendo es esto, de vectorizar esa información y me desbloquea la posibilidad de, eso, pues, por ejemplo, clasificar o agrupar toda esa información. Eh, Sí, entonces este vector DB lo he dejado como vector DB en general. Esto sería una base de datos que soporte vectores, que hoy en día casi todas soportan. No sé si la gente viene de data y tal, pero si hablamos de un Elastic, si hablamos de MongoDB, que es bastante popular, si hablamos de FAISS, que es el de Meta, si hablamos de, no sé, de cualquier nube, en realidad, sí, justo, esa es más de nodos y tal, de Google, sí, pero también cualquier SQL manejada o SQL Server, yo creo que ya casi todas soportan también vectores. O sea, hubo un boom pues en 2023, 24, de que todas las bases de datos ya soporten vectores, pues porque se ha visto que eso, pues que es una cosa pues que a las empresas les interesa mucho, ¿no? El poder tener esa información vectorizada que ocupa muy poco a nivel gigas y luego me sirve para explotarla de una forma pues, muy interesante. Entonces hoy en día, o sea, un Postgre, o sea, cualquier base de datos te soporta vectores, de una forma más sofisticada o menos, pero eso, por eso he dejado vector DB. Es una base de datos, SQL, no SQL, lo que sea, que soporte vectores. Entonces ahí entiendo que algunos ya tendréis experiencia en alguna otra. Entonces, con esto, un poco lo que hemos visto, aparte de la anterior. Bueno, hemos visto la parte de semántica léxica, veíamos lo que era, bueno, vimos la parte de diccionarios, de cómo podíamos tener las relaciones dentro o las diferentes acepciones dentro de un diccionario y por tanto ir pues desambiguando dentro de esas acepciones. Y hoy hemos visto la parte de tesauros, que guarda relaciones de hiponimia y hiperonimia, y hemos calculado la similitud. Entonces, primero hemos calculado la similitud basándonos en tesauros, y luego hemos ido a una opción un poco más sofisticada, que es la de los vectores, y es con la que nos vamos a quedar. Entonces, así ya queda presentado el tema de vectores, y eso, y se va a quedar para rato. Y aquí tenía esto puesto, no me acordaba que justo lo tenía en el tema de hoy, que con esto cerramos el bloque 2.
Entonces, nos vimos el primero, en el 2 hemos pasado bastante tiempo y ya en el 3 sobre todo el tema 8 ya nos meteremos en tema de redes, LLMs, seguiremos con embeddings, nos cansaremos bastante de eso, transformers, o sea, todos estos conceptos saldrán ya en ese tema. Los dos últimos, el tema 9 y 10 creo que ya lo mencioné en la intro, son muy sencillas, van a ser dos clases como tal, o sea, una de 9 y otra de 10, pero son temas que, o sea, lo grosso está en el 8 por si no ha quedado claro ya. Em, Justo, Oracle es otro, Omar, exacto. Oracle tiene un montón de bases de datos, un montón de tipos, también soporta vectores. Exacto, exacto. O sea, es que yo creo que casi todas y la que no soporte se va a quedar atrás, seguramente. Entonces, sí. Vale, lo que haremos la próxima semana. Iremos, por tanto, al tema 7 que va a ser solo de un día, y lo que trataremos es cómo podemos predecir siguiente texto dado el comienzo de una oración. Me parece como un acertijo así mágico, pero va a ser la base de los modelos que estamos viendo hoy en día, los modelos de lenguaje. Entonces, bueno, veremos esto. Y con esto, em, vale, entonces, no sé si es estáticos, Jimmy, la pregunta. Los embeddings son deterministas. Entonces, un modelo de embeddings me da siempre el mismo vector. O sea, dog, según un modelo, va a ser siempre el mismo vector. Si no, sería una locura. Ahora, puede que el modelo Word2Vec me dé X números, vamos a mantenerlo así, o X vector para una palabra, y este modelo de OpenAI de generación de vectores me dé otro. Entonces, siempre hay que comparar que se suele decir peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Entonces siempre hay que comparar todos con el mismo modelo de embeddings, porque si no, no vamos a conseguir. O sea, si yo tengo, mira, vectores aquí unos, aquí otros, voy a comparar si son iguales, no va a salir bien. O sea, hay que comparar todos utilizando el mismo modelo o sea, de generación de esos vectores. Eso, usar la misma librería, exacto, usar el mismo modelo. Sí, porque si no no vamos a poder comparar. O sea, podemos comparar, pero no va a ser nada, o sea, no tiene sentido. Pero sí que no sé si es lo que decía antes Jimmy, o sea, lo que decías, siempre, o sea, lo de estáticos creo que va por determinista. O sea, con un modelo, dog siempre va a ser 10 1 1. Cat siempre va a ser 10, o sea, no me va a cambiar mañana, ni va a ser. No, sí que es determinista dentro de un modelo. Em, vale, sí, eso es, va a ir por ahí, Milton. O sea, utilizaremos vectores ya para ir prediciendo. Sí. Una constante, el significado de una palabra cambia en tiempo, el embedding debería cambiar. Sobre de nuevo, sí, o sea, eso sí, se encarga el generador del modelo. Por eso hay mejores modelos y peores. O sea, puede haber nuevas, no sé cuál decir, pero yo qué sé. O sea, no sé, hay cosas que, ay, no sé, ahora es que me salen siempre cosas de Twitter y tal, pero bueno, ha habido palabras que hasta ahora no se decía, ¿no? Pues ahora de repente, pues la palabra influencer tiene un nuevo significado que hasta ahora era alguien que influía, pero ahora tiene cierta cosa más que tiene que ver con redes, yo qué sé, pues eso se ha ido metiendo. Pero ahí nosotros, no creo que nadie de nosotros termine trabajando en montar esos modelos, sino que ya vienen dados. Y se suelen ir adaptando, porque si no se quedan obsoletos. Igual que el lenguaje va avanzando, eso se suelen ir reentrenando. O sea, al final cogen datos de las redes, de noticias, o sea, van un poco alimentando esos datasets y como poniéndose al día, ¿no? Cada uno tendrá su estrategia. Pero sí, la idea es que estén actuales, porque si no, eso, pues nos quedamos eso, sin poder operar mucho. Vale, pues con esto vamos a... Profesor, una eh, preguntita. Ay, sí, dale, dale, dime, Ok, ¿quién habla? solamente como para verificar si comprendí el todo. Sí, Sé que hablamos hoy de tesauros, después pasamos al tema de embedding, y sí. lo que entendí es que tesauro es como una tecnología o una metodología anterior, y no sé si la pregunta que le quería hacer era si los modelos actuales de LLMs como ChatGPT manejan este tipo de bases de datos vectoriales Exacto, con embeddings. exacto, exacto. Sí, a nivel de tecnología nos quedamos con vectores. Lo del tesauro es una aproximación, igual que cuando veíamos Viterbi, como íbamos calculando y tal. Todo eso ha sido un approach y ha estado vigente. Es verdad que hoy en día la tecnología ha dado mil vueltas y estamos a otro nivel. Pero con vectores, o sea, en concreto, seguimos trabajando. Es lo Los actual, por tesauros, decirlo así. pues habrá alguien que calcule la similitud utilizando un tesauro, pero es que pudiendo generar un vector
un milisegundo y poder calcular la similitud, o sea, va a ser mucho más acertado y mucho más, o sea, es mucho más, mucho mejor tecnológicamente. Entonces, Gracias, profe. dudo que alguien use Tesanos, pero puede que haya alguien por ahí que haga para X cosa, por lo que sea, lo utilice. Justo, eso es, alguien ponía ahí, ahí, vale. Em, eso es. Eh, sí, como, eso es, justo. O sea, todo lo que hemos visto en bloque 2 ha sido súper relevante porque esto partimos pues del siglo pasado y de eso, pues épocas donde se ha ido avanzando en todo esto. ¿Qué ha pasado en los 2000? Como vimos en el tema uno, un boom enorme de tengo datos y tengo cómputo, aparece Internet y os diría que en los últimos, pues ya a partir del 2010, 2015 o lo que sea, toda la parte de redes que iremos viendo se están desbloqueando como muchos mundos muy rápido, ¿no? Entonces, no es que lo otro no sea relevante o sea obsoleto, sino que ha sido el camino que nos ha traído aquí. Entonces, en esta asignatura se ha decidido ir viendo, porque es importante no olvidarnos de lo que hemos ido haciendo y de cómo hemos ido de la nada, analizando el lenguaje, un poco haciendo esta aproximación al lenguaje, hasta lo que tenemos ahora. Entonces eso, poco para no olvidar de dónde venimos, porque a veces también hace falta sentarse y entender eso, lo que nosotros estudiamos en lengua, pues cómo esto se lo enseñamos a un ordenador, ¿no? Cómo aplicar la estadística a todo esto, las probabilidades, cómo... entonces, en esta asignatura pues se quiere dar importancia a esa parte. Pero bueno, ya lo hemos dejado, ese es el bloque 2. Ahora ya nos vamos a meter eso, con técnicas mucho más actuales, diría del 2010 para aquí ya. O sea, todo mucho más actual. Así que con esto veremos toda la parte de traductor. Veremos la parte de traductor, Eric, con la parte de Transformers. Va a ser uno de los casos de uso típicos. Sí, donde los vectores están metidos, solo que igual la similitud no tiene tanto sentido como para clasificar, hacer un buscador, montar un chatbot de datos. En un traductor ese concepto de similitud no tiene tanto, por eso hoy no hemos tocado ese tema. Veremos el tema de resúmenes, eso, traductores, veremos eso y eso, están los vectores. Pero hoy el tema era ver la parte de similitud y así hacemos una intro a los vectores. Así que con esto vamos a hablar de la actividad uno. Os voy a dar como, igual sin meter mucha chapa tampoco, ahora en 15 mins, cuatro cosas de lo que he visto, de cómo se ha evaluado. Yo os enseñaros el Excel, que os debería haber llegado a todos. Hacemos cuatro cosas, uno a uno las preguntas. Mi idea era explicar qué se pedía en cada una. En general están muy bien los ejercicios, o sea, así que, pero bueno, os explico un poco lo que he visto muy en general. Habéis sido casi 200, entonces también yo me he sacado mis estadísticas un poco de lo que he ido viendo. Y luego hacemos ya preguntas concretas o dudas que hayan quedado o lo que sea. Os diré también, lo digo ahora y lo diré después, si hay cosas muy concretas, incluso más personales y tal que lo vemos mediante mentores. Los mentores tienen nuestro correo, tienen el Teams, nos hablan y es todo muy ágil. Entonces, si es algo como más personal de me pasó esto aquí, lo vemos con ellos y yo súper abierta. A ver, como os digo, he corregido, es que creo que hasta 200 eran. Entonces, incluso, mira, me adelanto a decir, incluso algún error humano puede haber, ¿eh? De que yo quería poner un 10 y he puesto un uno o no sé qué. O sea, que puede que os encontréis, no creo que muchos, pero algún fallo así tonto. Entonces, reportadlo. Si veis algo que no tiene sentido, lo decís y yo lo reviso, vamos. O sea, eso, porque no me gustaría que alguien se quedase con la sensación de esto no sé, esto no me esperaba o esto no está bien. Así que eso, con esto, una consulta, ¿los docentes cursos máster hacen uso de Turnitin? Sí, sí. Entonces, lo de Turnitin se hace sobre todo, o sea, sobre todo no nos va a afectar para la tercera entrega. En estos es irrelevante, de hecho el notebook no lo pasa y lo otro, o sea, no lo miro. Os diré desde ya, Turnitin nos va a afectar en un sitio muy importante que es el TFM. Entonces, en el proyecto de fin de máster no se puede, bueno, estoy haciendo aquí un spoiler, no se puede presentar el máster si con un umbral mayor, o sea, dentro de un umbral hay que presentarlo. Entonces, si tienes un Turnitin mayor que X porcentaje, no lo puedes presentar. O sea, tienes que hacer X cosa para quitarlo. Lo demás, yo a menos que encuentre uno en el tema 3 en la actividad grupal, o sea, en el ejercicio 3
que sea una copia de uno de anterior, por la IA no pasa nada. O sea, el Turnitin es más copiar un trabajo previo. Por eso en el TCM suele a veces saltar y tal. Lo demás, no sé por dónde iba la pregunta, pero yo ni he evaluado eso porque el notebook tampoco pasa, lo de la IA tampoco ni lo he mirado. No, Sí, no va eso. buenas. Sí, tal, dime. Ítalo, sí, yo le acabo de hacer la consulta ahí. Mm, Básicamente, Miss, porque le consulto esto, porque dentro de la rúbrica de la Universidad de UNIR, ellos enfatizan eso. Y hay algunos docentes que, bueno, han calificado y han penalizado ciertos aspectos del uso de IA. Entonces, me parece algo muy eh, relativo, ¿no? En la cual uno cómo comprueba el uso realmente de IA, ¿no? En un trabajo. Eso lo sí, hace mediante un software, mediante Turnitin. sí, Turnitin es un software, exacto. Exacto. Uno, Sí, uno también, como docente, puede tener ciertos parámetros, ciertos patrones que utilizan las plataformas para poder generar resultados, mm, pero no necesariamente es así, ¿no? O sea, estoy de acuerdo. debería de haber un reporte, ¿no? Que te generen indicándote, pues, que has hecho uso de mucho porcentaje de IA, ¿no? Porque el docente Nosotros se podemos puede ver el equivocar. reporte, ¿eh? Yo puedo ver el reporte y veo de dónde se ha copiado qué. Yo tengo el reporte. Nunca me ha pasado, pero sí o sea, me ha pasado en los TCMs que he dirigido, que les he dicho a quien sea, oye, tenemos que bajar esto porque no lo podemos presentar como está. Pero nunca me ha pasado una cosa burra y no, o sea, y si hay algún problema, casi que os hablaré en lo personal, oye, ¿qué te ha pasado aquí? Tal, o sea, no, por el Turnitin, no os preocupéis. No, o sea, en todo caso, Ok, como en la muchas 3. gracias. O sea, si lo copié, que es un trabajo mucho más de research, o sea, más teórico, no sé cómo llamarlo, o sea, es de texto. Entonces ahí, si habéis copiado todo de un trabajo previo o lo que sea, o lo copiáis todo de Wikipedia, pues ahí va a saltar. Y ahí, pues igual hablo con vosotros. Pero lo demás, en esto, o sea, justo en mi asignatura, creo que no, nunca ha sido un tema. Lo de, como, igual que os digo que los TCM sí que se mira, aquí no. Y de hecho este año es un año un poco, bueno, raro, no sé, yo todavía lo estoy adaptando, lo de la IA ha sido súper nuevo. O sea, todo lo del informe de IA no está otros años, es un tema de este año que ha puesto la universidad. Entonces igual también otros profes están como yo, o sea, ha sido un poco y eso también no sé qué pasa con eso, con el Turnitin. O sea, me obligas a usar la IA y a demostrar cómo la uso, pero luego igual me penalizas por estamos ahí, pero también yo diría que caso por caso. Yo no tengo ningún caso relevante eh, que tenga que... Hay alguno, ahora que lo pienso, que no lo he mencionado ni aquí, que he visto que ni ha mirado las respuestas que le ha dado la IA. Entonces, eso tampoco es, ¿no? Esto es un tema un poco más ético, pero yo puedo utilizar Gemini y puedo utilizar lo que sea, pero si copio y pego y ni me molesto en cambiar la fuente y no sé ni lo que he hecho, creo que si como humanidad vamos a usar la IA solo para eso, pues me da un poco de pena, ¿no? Que lo usemos, sino que aunque sea revisarlo, tener cierto criterio, eh, ¿no? Una cosa es usarlo y otra depender de ello y hacer casi de robot. Pego la pregunta, que hay algunos sí que lo ha hecho. Pues no sé si lo he penalizado incluso, ¿eh? Pero sí que algunos se nota mucho. Entonces, bueno, eso ya, por ahora no he sido muy exigente con eso. Así que, pero bueno, si alguien tiene algún tema también lo vemos con el mentor, ¿eh? Que igual alguno se me ha colado o algo, lo que sea, me lo decís. Así que aquí, hablando, esto estaba claro desde el principio, pero tan importante es el código como la explicación. Y aquí tengo por ahí algún mentor y tal, hablando el código es importante y tiene que ir ahí, y luego la explicación tiene que estar en texto en el apartado adecuado. Entonces, sí que muchos ponéis comentarios en el código y todo esto, pero hay un apartado concreto con la explicación, y tan importante es una como otra. Entonces, la rúbrica la estamos utilizando y la aplicamos de forma en que se evalúa lo que hay en la celda de código o incluso varias celdas, habéis hecho algunos, y luego hay una explicación que hay que dar. Tiene que explicar lo que se hace en el código, incluso interpretar lo que se hace. O sea, el resumen, que os lo dije también, es que me demostréis que entendéis lo que habéis hecho. O sea, puede estar un poco mejor explicado, pero yo tengo que leer eso y decir, ah, vale, no, si ya sabe lo que hace, o esto lo ha hecho con cierto criterio. Incluso puede
que el número de registros esté mal o tal, pero si me está explicando lo que ha hecho, pues puede que esté bien, ¿no? Y decir, no, si solo se ha equivocado en, como si es una coma, ¿sabes? Como en una cosa pequeña. Entonces, tan importante es el código fuente como la explicación. Y esto, en esta primera, a veces pilla un poco de sopetón, nos pasa a todos los profes, pero para la segunda esto os sirve. Decir, vale, ahora entiendo cómo se evalúa, porque en el segundo es lo mismo. Tan importante es el código fuente, o sea, en el segundo trabajo, tan importante el código fuente como la explicación. Entonces, dad mucha importancia a la explicación, eh, porque ahí de verdad demostráis lo que estáis haciendo, ¿no? El código te lo puede dar Gemini, pero luego el cómo lo explicas es lo importante. Y luego hay un punto, que esto ha sido lo más nuevo que se ha metido, que es la parte del informe. O sea, aquí tampoco he sido muy exigente en el informe, pues sí que se pide un Word o un PDF, o sea, un informe donde se explique cómo se ha usado, si se añade el link a ChatGPT o a Gemini que habéis añadido, o a Copilot que habéis añadido algunos, pues mejor. En general, quien ha entregado el informe, a menos que fuese una cosa muy, muy nada, ha tenido los 2 puntos. Entonces, bueno, pues eso. Esto es lo mismo que en otras asignaturas. No sé cómo exigentes habrán sido otros. Yo si veo mínimamente una reflexión o cierta explicación de lo que hayáis hecho, ha estado bien. Entonces, esto ha sido un poco, en resumen, cómo hemos evaluado. A nivel rúbrica, voy a abrir aquí alguno. A ver si. Es el Excel. Aquí también espero que no me haya patinado, pero deberíais tener todos un Excel con... Tengo aquí, sí. Deberéis tener todos un Excel con vuestros datos y la nota del Excel debería concordar con el que os he puesto en la plataforma. Todo esto es súper manual, por eso os digo que puede que me haya equivocado con algo, puede que a alguien le haga bien, pues no me digáis nada, pero si a alguien le está perjudicando, decidme porque lo voy a cambiar, vamos. Entonces, eso. Esto es lo que os digo, súper manual. Yo abro vuestro notebook y voy evaluando cada una de las partes. Entonces, este año me he molestado en poner bastantes comentarios. El año pasado lo dejaba muy, comentaba cuando era algo como muy crítico que quería que el alumno supiese, ¿no? Ahora casi todas, o a menos que tengas la voy comentando un poco por qué o lo que falta, o os pongo como un comentario, puede que sea como muy directo, pero pensad que voy muy, muy rápido. Entonces, los comentarios os lo dejo. Entonces, aquí lo que yo hago es de la... ¡Ay! Claro, es táctil. Espera, se me ha ido el... por cada uno de esos, pues el fichero, creo que todos lo habéis entregado bien. Bueno, pues aquí yo pongo una D y se me marca y voy siguiendo. Pues aquí el número de registros utilizados. Creo que también todos, porque quedó claro que había que utilizar más de 10.000. Pues si habéis utilizado una muestra, tarara, se pone una D. En este, el uso de la IA, este era un poco, pues normalmente o es que no lo habéis entregado o que está muy bien. Entonces, pues pondría, pues imagínate que no lo has entregado, pues ponemos aquí una A. Entonces he ido completando así y este Excel os lo he subido. Entonces tenéis aquí cada parte. Tengo aquí el mouse. Ah, no tengo el mouse. Aquí. Y luego aquí en totales os aparecerá las penalizaciones si las hubiese y las respuestas a las preguntas y cuál es la calificación global. Y esta es la que concuerda con el de Moodle. Entonces esto, la idea es que todos lo tengáis subido, que sea el vuestro, de hecho el que haya subido, y aquí o sea, podéis contrastar cada una de las preguntas. Aquí, aunque voy a ir a las preguntas, por cada pregunta tenemos las dos cosas que se evalúan, el código y la explicación al código. Y aquí en diferentes niveles. El código, si tiene algunos fallos, a veces os pongo C o lo que sea. Si no hay nada, pues os pongo un A o si es algo totalmente fuera de lo que se pide. Y en explicación, sí que os diría 50-50 entre C y D. O sea, que igual algunos ponéis la explicación. O sea, si no hay explicación es una, eso está claro. Pero si hay una explicación que veo que es un poquito flojito, un poco, no sé, que yo no estoy viendo que entendéis demasiado, puede que tengáis más C o B y ya si es algo pues aceptable se pone D. Entonces es una forma de cribar, porque si a todos os pusiese D por tener algo, a los que están, hay gente que se curra mucho los trabajos, entonces no podría beneficiar a ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, pues se pide cierto nivel. Y esto para todas las preguntas. Entonces, entiendo o sea, como no me han llegado tantas peticiones, entiendo que esto se entendía, aún y todo revisadlo. Si alguien tiene alguna duda, que me haya patinado en algo, que tal, que haya algún comentario que me haya dejado y que queráis. Yo lo reviso
y os paso lo que sea. ¿Sí? Pero quería que esto quedase claro. Y esto lo tenemos todos los profes, también por decirlo, en esta asignatura, la misma rúbrica. Entonces, eso nos ayuda, estamos intentando estandarizar todo esto, ¿no? Es el objetivo para que sea justo. Entonces, por eso tenemos esta rúbrica y todo es tan transparente. Eh, cuando se entregó antes de tiempo una nueva versión, se calificó. Sí, la más reciente. Sí, 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 sí. Yo me descargué todo después de la fecha de. Sí. Si alguien cree que hay dudas, o sea, imagínate, Diego, esto Diego Andrés, en tu caso, imagínate que en esta yo te he puesto en el del código un cero y te pongo no hay código, lo que sea. Y en la última versión tú tenías. O sea, si ves una cosa tan obvia, dime, porque igual ha habido algo de versiones. O sea, por eso os digo que algún fallo así puede que haya. Entonces me decís y lo reviso sin problemas. Pero yo, según me descargué, era lo último que habéis subido. Y yo puse el comentario directamente en la entrega. No sé qué quieres decir con eso, Carlos, pero sí, ¿no? O sea, si ves que hay algo incorrecto, Carlos Cubiña, digo, me dices o le dices a tu mentor y lo vemos y lo reviso sin ningún problema. Yo no sé qué quiere decir eso. No sé si venía algo que estaba yo diciendo o no sé a lo que venía. Pero lo Hola, que ¿qué tal? sea, de verdad, Buenas. hablad con los mentores y enseguida me mandan un correo y le respondo. O sea, No, sí, justamente ay, eso, sí, era de dime. que no fui a través de un mentor, sino que dejé un comentario directamente ahí en la entrega. Era eso. Y lo vi, o sea, tiene que ver con... No, 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 que no había ninguna respuesta todavía, pero escuché que al inicio las dudas habían llegado a través de los mentores. Yo Ah, no pusiste en contacté al el mentor, foro, sino que lo puse ¿no? directamente, eso. Vale, lo del foro lo tengo pendiente de leer. Aun y todo, yo lo haría por mentor, para que Ok, también sea privado. Y así lo hacemos por correo, si te parece, Carlos. de acuerdo. Ahora me leo el foro, que he visto había un par de cosas. De hecho, alguien había puesto algo que ya me había llegado mediante el mentor. Entonces, lo he leído así de como de tal, y he hecho luego después de clase ya lo hago. Por hoy quería hacer un poco de punto de situación aquí. Vale, mi caso puse, espera, en el ítem de entrega, formato del notebook cambiado, muy difícil de corregir, no entendí. José, vale, creo que es el tuyo, el único que me ha llegado, como con las preguntas, bueno, si quieres, si no, con las preguntas cambiadas, me habías cambiado todo el formato de las preguntas, o sea, había, o sea, la fuente, no sé si el orden incluso. O sea, la idea era el notebook dejarlo tal cual y rellenar la celda, o sea, sí, la celda de código, incluso varias celdas, y luego dejar debajo la explicación. Entonces yo creo que fue el tuyo, el que estaba todo cambiado. Y entonces, claro, a mí me hace mucho más difícil ir, creo. Eso es, justo. Pues aquí igual un consejo que os doy, igual que os decía antes, tenéis que demostrarnos, bueno, a mí y a todos los profes, que entendéis lo que estáis haciendo. Pues otra es, también, es un poco igual egoísta por mi parte, pero bueno, como soy quien califico, lo digo, de hacerlo fácil. O sea, es pensar que lo que hagáis, alguien tiene que leerlo y que se está leyendo 200 trabajos. Entonces, ponerlo, si lo hacemos todo tan, entregad un PDF, un notebook, es para luego poder porque si cada uno entregase una cosa, es bastante complicado de corregir, ¿no? Entonces, simplemente eso. También en el primero siempre pasa, ¿eh? Y aprovecho para decir este tipo de cosas, de pensar que alguien lo lee. eh, y entonces, si se dice X formato, haced X formato. Y otra es eso, tenéis que demostrar que sabéis, no responder y ya. O sea, sino demostrar que lo habéis trabajado y que sabéis de lo que estáis hablando. Así como consejos generales. Si no, José, si hay algo, lo vemos, ¿eh? Pero es que me acuerdo justo de tu trabajo que me costó mucho corregirlo. Es que creo que era uno y era el tuyo, así que ya lo siento. Ya, o sea, ya para la siguiente, deja el notebook como está y ya está. O haz tu versión y luego haces otra para entregar, lo que veas, ya cada uno. Vale, pues con esto, bueno, esto ya lo he ido diciendo, esto os lo subo luego a la plataforma, pero bueno, las preguntas se pide el código y después la explicación, que es casi tan importante. Entonces, oye, qué es lo que hay en el código, incluso interpretar los resultados, o sea, demostrar que sabéis lo que estáis haciendo. Y todo en el propio notebook. Sí que aquí había una parte que esta también es nueva este año, la de planteamiento de nuevas características. Aquí que se pide, que esto está en las instrucciones, nombrar la característica planteada. Voy a analizar las palabras de odio o las típicas palabras de odio. Voy a analizar las entidades NER por categoría. Voy a analizar los adjetivos, trará la densidad de palabras. O sea, nombrar lo que estoy
la característica que estoy planteando, escribir código para obtenerlo y luego explicar de cierta hipótesis sobre, oye, creo que es importante analizar los adjetivos porque normalmente los comentarios de odio suelen tener más adjetivos o los comentarios de odio suelen tener más nombres de personas porque suelen ir orientados a personas. Una hipótesis y luego con los resultados decir, ah, pues no, pues en este caso, oye, hay mucha gente que ha hecho eso, oye, yo creo que esto, y luego, ah, no, pues en este caso no, oye, yo creo que estas palabrotas va a haber más en comentarios de odio. Sí hay, pero igual no tantas. O, oye, sí, he demostrado que sí. O sea, tener como cierto pensamiento, cierto proceso de pensamiento que yo lo pueda leer. Y aquí no hay nada correcto ni incorrecto. Es, oye, creía que adjetivos era importante y es verdad que con este dataset, pues igual no es tanto, pero es una característica. O sea, es súper válido. ¿Sí? Así que esa era la idea. John Jairo, Profe, si o quieres. sea, Sí. una pregunta. Lo que entiendo aquí es que cuando está la parte del código y en la parte donde explico, menciono la característica, nuevamente escribo el código que utilicé y obviamente la explicación. Sí, sí. O sea, O la idea sea, es. Sí. el código, aunque ya lo había puesto arriba, lo vuelvo a poner abajo No, el código para... no, ¿eh? O sea, el código no. O sea, es cómo o sea, es el código arriba y abajo explicación del código. Oye, pues yo he sacado los adjetivos porque creía que era relevante para esto, tarara, tarara. Para obtenerlo he utilizado esta librería de Spicy y se sacan los adjetivos de esta, he filtrado tarara y he sacado los adjetivos. Y los resultados me dicen que, oye, los comentarios de odio, bla, 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 bla. O Ah, sea, ok, explicar un poco el código de la ok. función que hayas usado. Aquí en realidad, aunque no se hubiese explicado el código, me he centrado más en por qué has planteado esa característica, por qué te importan los adverbios, por qué te importa las palabrotas que haya, por qué te importa, que ahora os pondré ejemplos de cosas concretas que sean, pero me importaba más eso, aparte de eso, si explica el código, pues aún mejor. Em, y luego lo último, la reflexión final, que era como, ¿esto es suficiente o de aquí qué puede utilizarse para clasificar odio y no odio? ¿No? Entonces, esta era la más ambigua, pero yo lo que quería ver es, más que un código perfecto, algo de código sí, a nivel exploratorio, incluso podía ser casi copia de lo que había arriba, pero luego una reflexión. Oye, mira, yo he planteado, vuelvo a lo mismo, los adjetivos, las palabras de odio, las no sé qué, y creo que aún y todo no es tan bueno este modelo. O bueno, que tendría que utilizar todas estas características. O bueno, de todas las que hemos utilizado, la más relevante es la del número de palabras por oración. O la más relevante ha sido esta, el número de oraciones o tal. Eh, cierta, ¿no? Con todo esto puedo caracterizar el odio, o sea, puedo distinguir un poco, puedo ver qué tendencia tienen los comentarios de odio y de no odio. O sea, soy capaz de tener esa foto de mis datos? No sé si la respuesta es ni sí ni no, ni pretendo que... Casi todos han dicho sí, pero, ¿no? Casi todo ha sido de puedo, pero puede que me quede un poco flojo, ¿no? Tampoco ha sido todo tan relevante o puede que tenga que voy a utilizar alguna otra técnica. Pero no es ni sí ni no. Como os digo, quien ha dicho que no, bien, quien ha dicho que sí, bien, pero había que justificarlo. Esa ha sido un poco, esa es la más, no sé si decir subjetiva, pero un poco la más, ¿no? Donde quería ver un poco, pues, cómo concluíais el trabajo, de cómo habíamos entendido toda la tarea. Aquí, errores más comunes. La de muestra demasiado pequeña no justificada, casi no ha habido nadie. Otros años ha habido muchos, pero este año creo que sí fue un poco pesada y hemos sido todos muy pesados con esto. Entonces creo que ha habido como un par de personas, que de hecho una persona había utilizado una muestra de 3 registros o algo. Entonces es imposible. Una cosa es que para ejecutar código utilicéis una muestra de 3 porque va mucho más rápido, pero para sacar conclusiones necesito, como decíamos, mínimo en la rúbrica son 2000. Yo os dije 10.000 y con eso se obtienen velocidades muy asumibles, pero, pero eso, o sea, pero ya puedo sacar alguna conclusión. Entonces eso, pues, muy poco, pero la muestra no justificada es bastante. A ver, me están llamando, pero... otra, esta es súper típica, la de tipo de comentarios. Entonces, aquí habéis caído, no sé si decir la mitad de clase más o menos, pero esto es de esperar también y es un poco para evaluar, es una pregunta, no sé si decir la pregunta trampa, pero es una pregunta que o estás muy atento y has analizado mucho el dataset o puede que no te des cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando vamos tan rápido? Entonces aquí hay un registro
o sea, hay una feature, hay una columna del dataset que me dice qué tipo de registro tengo, ¿no? Y aquí hay un tipo de registro que es comentarios. Entonces, lo que se pide en la segunda pregunta es cuáles son ya los comentarios, o sea, que filtremos por ese comentarios. Creo que a todos os he puesto, cuando os he quitado por esto, que es muy poco, os he puesto que esto es lo que os habéis saltado. La penalización es mínima, pero también es una forma, como decía antes, pues de a quien se haya dado cuenta, pues de premiarle un poco en esa parte, ¿no? Entonces, esta es la top uno, creo, de fallos, entre comillas, o de un poco de eso. Pues quien quiere el 10 pues tenía que haber filtrado este tipo de, o sea, los registros por tipo comentarios. Esto afectaba a todas las preguntas, pero hemos quitado en la 2 y ya está. O sea, eso, para que no sea una cosa, porque si no, o sea, sería un poco injusto. Em, si lo habías puesto antes y no lo he visto, dile a tu mentor o sea, me he intentado fijar arriba los que habían puesto antes y varios los he pillado, pero puede que el tuyo no, Lucía. Así que dile a tu mentor y te lo miro si es así, si estaba antes, pero tiene que estar en el notebook, ¿eh? O sea, siempre iba para arriba, pero algunos es verdad que habéis hecho muchas cosas arriba y eso, como voy tan rápido, no me daba. Otra, que es igual la... Yo fui a ver otra cosa. Os ha pasado a muchos, Milton, tranqui. Otra es la de odio no odio, que esta casi que igual me importa más. El tipo comentario era un poco, pero no le he dado tanta importancia. La de odio no odio, sí. Entonces, ya se dice en el enunciado que el odio no odio tiene que estar basado en intensidad y hacer dos grupos, porque algunos habéis utilizado el campo de intensidad, pero habéis generado varios grupos según la intensidad, si era uno 2 3 4. La idea es que si era cero sería no odio, si era más de cero, sea el número que sea un comentario de odio. La mayoría lo habéis hecho bien, en realidad más del 50%, pero lo de la intensidad ha sido algo que esto ha sido un poco más grave porque estaba en el enunciado, ¿no? Entonces, para que sepáis que para quien lo haya hecho no estáis solos, o sea, hay más gente en esta clase que ha hecho esa parte. Entonces, era importante tener el dataset dividido en dos, el odio y no odio, para así poder eso, operar con esos dos subsets. Em, y luego, en general, algo que habéis hecho, sí. O sea, bueno, he puesto ahí, en general, explicación muy escasa. No en general para todos, ¿eh? Pero lo que os ha pasado a muchos es que en general tenéis una explicación muy escasa. Como os decía, pues al final tenéis que demostrar que estáis entendiendo bien lo que estáis haciendo, ¿no? Entonces, eso. Si yo veo que eso, que está muy flojo, incluso no está, o ponéis cosas muy no sé, el size es tal, ¿no? Ponme como lo has calculado, como un poco, ¿no? Entonces eso, aquí ya sabéis que para la segunda actividad deis un poco más de bombo a la explicación, que nos gusta ver que lo estáis entendiendo. Y aquí otra, que ha habido debate, ya os cuento, en plan cotilleo, en los profesores, pero al final se decidió que las entregas de fuera de plazo diésemos 5 minutos de margen, porque estuvimos viendo que el Turnitin tardaba, entonces algunos, o sea, estuvimos viendo uno a uno, algunos habíais subido, imagínate, a 58, pero luego el Turnitin tardaba 4 minutos y hay dos, marcaba como que, bueno, no sabemos si hemos hecho bien o no, hemos dado 5 minutos de margen. Consejito, para la siguiente actividad, empezad máximo a menos cuarto a subirlo, porque no vaya a ser que el Turnitin se bloquee o que justo tal, y yo creo que daremos otra vez igual 5 minutos de margen, ¿eh? Pero es muy poco margen si andáis ahí deprisa. Entonces no os esperéis al último momento, porque eso, o sea, ha habido bastantes trabajos que no he corregido. Hay algunos justificados que he corregido. Aquí también, si hay alguien que ha habido lío y que igual justificó y no me llegó o lo que sea, que lo reporte, ¿eh? Pero la idea es que si no está justificado, más de 5 minutos va a ser un cero. Y esto para el segundo va a ser igual. Para la segunda actividad, para el tercero y para todos. Ángel, dime, justo. Sí, ¿Quieres? justo con esta pregunta, lo que mencionabas, escuchaba en algunos compañeros que el cuaderno se podía subir, digamos, como que dos veces o varias veces la entrega de la Sí, actividad. sí. ¿Cómo haces tú para calificar eso? Porque, digamos, en el primer cuaderno subí y me di cuenta de algún error y lo vuelvo a subir en función de la corrección. Obviamente te detallo en el comentario, pero eso, ¿cómo lo toman en cuenta a la final? O Sí. sea, Entonces, en base al último archivo, ¿o qué? exacto. Yo, o sea, yo no me descargué nada,
O sea, yo lo que hago es descargar, mira, os lo enseño, no sé, esto me da un poco de cosa, pero mira, ¿Qué es con el os lo mío? enseño, mira. Con mi Voy a cuaderno. abrir aquí mi Super Windows. Bueno, justo el tuyo, ¿eh? Yo lo que hago es descargarme. Esto, estoy enseñando las tripas, pero para que entendáis. Yo me descargo de la plataforma, veis todos, de hecho estáis organizados por abecedario. Em, todos o sea, una carpeta por cada alumno. Si yo entro en tu trabajo, ves que yo solo veo uno. Yo no sé cuándo lo entregaste, me da igual, si has hecho 10 versiones, yo veo el último. Entonces, sí que en alguno había un par y uno ponía, no sé si ponía dos o no sé, y entonces he dado por hecho que será el nuevo. O sea, pero lo demás yo veo uno solo. Mientras se llame igual, veo uno. Entonces yo te he corregido este, en tu caso, por ejemplo. Así por enseñarte un ejemplo. No sé si con esto se explica, Ángel. Sí, 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 súper, Vale, muchas vale. gracias. Yo veo esto y entonces esto no me lo descargué hasta no sé si 3 días más o lo que sea. Dejé por si acaso margen porque había gente que estaba enferma y tal, tardó más. Dije, cuando tenga el ok de todo, me hago o sea, me hago la descarga entera. Así que eso, con eso ya habéis visto las tripas. Vale, bueno, aquí más cosas. Bueno, esto son los registros, esto es de hecho del año pasado, lo que mostré, nada. Em, y aquí, ¿cuánto me queda? 15.000. Bueno. Esto os lo paso. Entonces, por cada pregunta, por las 6 preguntas, se ve un poco una explicación de lo que se esperaba en esa pregunta y un código de ejemplo. El de LEN es lo que más se ha usado, pero hay gente que ha utilizado SAIS o ha utilizado lo que sea. Aquí tampoco he sido muy exigente mientras se sacasen los registros que se esperaban. En realidad, ¿cuántos había? Que son 570 y pico mil. Pero es verdad que si tienes en cuenta las filas con error, hay gente que ha hecho limpiezas. No he sido tan exigente. Aquí era utilizar la función len y de hecho es la pregunta que menos explicación, o sea, tampoco da mucha. Mientras hubiese algo de explicación y tal, la he dado también por buena. Entonces, bueno, está como inicio. Hay algunos que habéis hecho esto con la muestra. Creo que el año pasado no lo di por bueno porque aquí se pedía de todo el dataset, era por bueno. Si el length era 10.000 ya está, es el del corpus, o sea, el del... Sí, o sea, la muestra que estamos usando y lo estaba dejando ahí. Entonces, eso. Esta es la más sencilla. Aquí en las dos es donde se pedían comentarios, entonces aquí se pide filtrar por comentarios y después para buscar palabras hay muchas formas. A mí la que más me gusta es la de isalfa, la de utilizar spicy y isalfa, la función. Pero todas han estado bien. La de quitar puntuación y space está bien. Hay gente que ha quitado stopwords. Eso no es correcto, porque un stopword es una palabra. Entonces hay cosas, que no es que se ha repetido mucho, pero alguno. Hay cosas que ya no son correctas. O sea, un stopword es una palabra igual de importante que una palabra importante. Entonces, bueno, entre esos códigos de ejemplo, puede estar bien. En general, esto estaba bien también. Número promedio es la combinación entre primera y segunda, o sea, es hacer una división y ya está. Y ahora aquí en la 4 es donde había que dividir. Entonces, lo importante es la división de dos grupos, que se haga si la intensidad es mayor que cero, odio, si es menor que cero, no odio. Y estos subgrupos, estos dos set de datos, había que utilizarlos durante la pregunta 4, 5, 6, incluso el resto, cuando se proponen características, etcétera, son estos dos grupos los que había que usar. Y aquí se hacía un promedio. Entonces, hay 1.000 formas de calcular. eh, en general, o sea, y si he visto un número medio bien y tal, tampoco es que haya revisado yo mucho el código, ¿sí? Entonces, en general, esto también estaba bien. Aquí lo importante, que también lo habéis hecho todos bien, yo creo que esto lo dijimos en una clase o lo puse por el foro, no me acuerdo, pero a alguien le dije lo de cómo se dice oración en inglés, tarara, no me acuerdo, y la mayoría lo habéis hecho bien. Lo de punto sense era lo importante, hacerlo con eso. Hay gente que ha utilizado un punto y tal, según cómo esté, que puede dar por válido o no. La clave es usar spicy. Entonces, punto sense era lo importante aquí, para sacar el número de oraciones. Y lo mismo con las entidades. En este caso, el punto ends. En este caso, si tenía por lo menos una, ya contaba. Se montaba un counter e iba contando. Entonces, esto en general también creo que lo habéis hecho bastante bien. Y en cuanto a características, aquí he añadido más o menos
de las que más se han repetido y luego he añadido, esto os lo subo ahora, ciertos ejemplos de lo que habéis hecho vosotros. De hecho, alguno igual ve algo que le suena. He hecho copia-pega, pantallazos de lo que habéis hecho vosotros. Entonces, ¿qué cosas hemos detectado? Como os decía antes, pues insultos. Hay gente que ha generado listas de insultos, nombres de personas y organizaciones, que la hipótesis era que van a ir los comentarios de odio normalmente un poco más hacia personas y organizaciones. Bueno, verbos, adjetivos, cada uno daba sus razones de por qué eso era relevante para distinguir entre odio y no odio. Riqueza léxica. Esto lo habéis hecho varios. Yo creo que esto es recomendación de la IA, lo cual está súper bien. En este caso estábamos midiendo cómo la riqueza léxica, o sea, al añadir palabras diferentes, pues puede que en un comentario de odio, pues vayamos más a lo loco y no nos centremos en escribir bonito, ¿no? Pero en cambio, si es un comentario de otro tipo, pues igual, no sé, todos son hipótesis, ¿no? Pero puede ser una característica que es relevante. Bueno, el tema de mayúsculas, símbolos de censura, que esto lo ha hecho alguien y me ha gustado, pues símbolos de censura que podría haber en comentarios, pues a ver cuántos hay, preguntas y exclamaciones. Una, que de hecho esta el año pasado en el trabajo estaba, este año hemos quitado, pero los lemas más frecuentes. Entonces, ¿cuáles son las palabras que más se repiten en un set y otro? Os lo enseño ahora algunos resultados, sentimiento, bueno, vemos ahí cosas que han ido saliendo y eso, todo basando en hipótesis. No son unas mejores que otras. De hecho, estoy pensando, hay gente que tenía adverbios, aquí o sea, tampoco le he puesto igual que adjetivos, adverbios, tal, todo válido mientras esté justificado y tenga sentido para lo que estamos haciendo, ¿no? Desde una hipótesis, desde, oye, yo creo que, pues voy a ver, y la idea era probar. Entonces, con esto, pues contar entidades NER por tipo. Pues quiero saber cuántas entidades de tipo persona, organización, localización hay. Pues voy sacando y veo que eso, pues las personas, sobre todo hay personas en odio o en no odio, o hay organizaciones en saco conclusiones. Los lemas, que ahora os enseño una lista, pero bueno, uy, ponele más. Esto me lo ha corregido igual automático. Ahí. Están los lemas más frecuentes. Pues en este caso puede ser un 100 lemas más frecuentes. Pues que me los ordene y me saque todos los lemas. Esto a igual a alguien le suena porque es copia-pega de alguien que hizo y me gustó una nube de palabras de los adjetivos más comunes. En comentarios de odio arriba y no odio abajo. Bueno, pues ya vemos ahí, en odio vemos miserable, mentiroso, inútil, puto, tonto. Bueno, vemos cosas que nos pueden decir cosas. Y abajo, pues primero, político, lector, bueno, tenemos otras palabras, ¿no? Y este me gustó porque es una cosa muy sencilla de ahí sacar los adjetivos más comunes y ya me está diciendo de por dónde va odio, por dónde va no odio. Entonces, esto, bueno, para que veáis un ejemplo, no hacía falta hacer el visual, pero bueno, como además lo hizo, pues mejor. Palabras de odio. Aquí habéis hecho un montón de listas, he copiado el de alguien. Em, Términos de odio, pues ahí tenéis un montón de ejemplos, que aquí lo que estabais mirando y muy bien, habéis hecho casi todos, es ver cuántas de estas palabras salen en los comentarios de odio, ¿no? Pues vemos si aquí estoy buscando esta palabra, que no lo voy a decir, por ejemplo, pues aquí en justo me he fijado en esta lista está, ¿no? Entonces, bueno, pues puedo ir viendo un poco de cuántas palabras en común hay entre esta lista de términos de odio y los comentarios realmente de odio. De hecho, no sé si es la misma persona. Alguien hacía esta gráfica donde calcula la frecuencia de las palabras ofensivas, ¿no? Que en odio hay muchas más palabras ofensivas que en odio. ¿Puede haber alguna? Claro, pues igual hay algún comentario que habla de alguien que es fanático y no está hablando de nada de odio. Pero bueno, eso, pues que hay palabras que pueden ir uno en otro. Esto no es perfecto, pero bueno, pero se pueden sacar conclusiones, que era lo importante. Símbolos de censura que os enseñaba, pues alguien, esto es también copiado de alguien, ha considerado estos símbolos de censura y ha buscado, creo recordar que no llegaba a mucha, o sea, que no le decía mucho al final, pero yo creo que es muy buena aproximación, o sea, es como una prueba de a ver con esto a dónde llego. Aquí las top palabras, y aquí de hecho ha impreso cuántas veces sale cada una. Pues en odio, por ejemplo, la número uno es mierda, pues ya está. Y en no odio, pues hay otras. Entonces, otro approach, vaya.
La parte de riqueza léxica. Esta es la que creo que os ha ayudado GPT, que está muy bien. Entonces, esto también se lo he enseñado a alguien, o sea, se lo he copiado a alguien. La hipótesis no sé si esto, no sé si se lo copiaría a alguien entero, o no me acuerdo cómo lo dice. Pero bueno, la hipótesis de la que podemos partir es mayor riqueza léxica en comentarios de no odio. ¿Por qué? Pues porque... ay, espera, que me están llamando. Ay, ya está. Espera. Eh, ya está. En este caso, eso, decimos que voy a escribir más bonito y más rico si no estoy hablando desde la impulsividad y desde el odio, ¿no? Bueno, pues esa es la hipótesis. Después se calcula, no hay igual tanta diferencia. De hecho, aquí parece que hay más. No, hay más, o sea, hay más riqueza léxica en no odio. Está viendo aquí, ¿no? En no odio, muy poco. Concluyente, cero. Pero, pues bueno, pues ya me está diciendo algo, ¿no? Eh, Eso, todo es hipótesis y interpretar resultados. Análisis de sentimiento, que también lo habéis hecho, de a ver cuántos comentarios pueden ser positivos, negativos, pues aquí en el de con odios, casi todos son neutros. Y hay alguno, y hay un 2,7% que es negativo. En el de sin odio, pues otra vez, la mayoría son neutros, pero sí que hay negativos, un 1,2%, que ya es menos que en el otro. Todo esto porcentual, porque o sea, la idea es que cuando dividiésemos el dataset, normalmente nos han quedado muchos más comentarios de no odio que de odio, ¿no? Entonces también eso es un imbalance, o sea, un desbalance que puede influir, ¿no? Que tiene cierto sesgo. Pero bueno, otro ejemplo, me estoy aquí liando, pero ya -5, pero bueno, otro ejemplo. El tema de emociones, lo hizo alguien que me gustó también. Pues voy a detectar emociones y no me acuerdo qué conclusiones sacó, igual ninguna, pero el approach, pues o sea, la aproximación, muy buena, aunque sea lo ha probado y, y vemos lo que conseguimos. Aquí este ha comparado diferentes características que han ido afectando, ¿no? Entonces, longitud media de palabras, pues en odio vemos que es más, palabras más largas por un poquito y en no odio es menos. Entidades NER, pues hay más en odio que en odio, lo que sea. Pero también ha sido una forma de resumir, eh, eso, de resumir todas las características que ha ido sacando. Ah, catalanes no es una palabra de odio. El tema es que aquí, igual sí, igual que basura, país tampoco es de odio, ni gente, ni hijos. Son las palabras más comunes que han salido. Entonces, puede que algunas sean palabras de odio, pero otras, bueno, pues mira, pues casi todo lo de odio trata de hijos, pobre. Y lo mismo de catalanes. Hay muchos comentarios españoles. Entonces, sí, catalanes no es una palabra de odio, pero sí que aquí pues estaba relacionado 18 veces con comentarios de odio. Todo esto habría que ver uno a uno y verlo, ¿eh? Esto es eso. eh, Eso, como el análisis que estamos haciendo. ¿Cuál más hay aquí? Aquí también, otra, que me decías de discriminatorios mensajes de odio y no odio, pues aquí también saca otro tipo de conclusiones. Esta me gustó porque sí. Sacaba eso, cierta emoción negativa, ataque a grupos concretos, que hacía una lista de grupos étnicos o lo que sea un poco para conseguir racismo, la parte de misoginia, intolerancia ideológica. Bueno, pues vemos que los comentarios de odio iban mucho sobre pues, estos grupos, este tipo de ataques. Por ejemplo, esto me pareció bastante especial. Entonces, puede que no lo hayáis hecho todos, o sea, entonces por eso lo saco aquí también. Otra aproximación. Bueno, aquí alguien que había hecho frases de dos palabras o más que se repitan más. Pues aquí no es palabras que se repitan, sino como en este caso son como sintagmas que se van repitiendo. Pues esto, pues la mierda, la gente, lo que sea. Otra cosa. Eh, bueno, aquí, y esta creo que es la última que tenía. No. Alguien ha hecho en esa reflexión final un ranking de características y ha medido un poco la diferencia entre odio y no odio, entre una y otra, y cuál es eso, cuál es la desviación. Y en este caso ha decidido que la característica que más influye, ha demostrado que más influye es la densidad negativa en su caso. Luego el número de tokens que haya en esos comentarios. Luego el TTR, bueno. Eso. Y por último, la proporción de mayúsculas. Pues no fue relevante. Esto lo habéis hecho varios, el tema de mayúsculas, y es verdad que no ha dado juego. Pues esta persona se ha molestado en sacar las características, en entender lo que hay, y de hecho luego ha hecho un ranking de cuáles influyen más y menos. Pues me gustó también.
Y bueno, aquí he sacado imperativos, adjetivos negativos, lo que sea, pues también de forma visual, eh, lo mismo. O sea, en no odio y en odio, pues por ejemplo hay más adjetivos negativos en odio, o hay tema de imperativos más en odio. Es también una forma muy visual de ver todo esto. Y este era el último ejemplo. Igual estoy pensando que son un millón de ejemplos, pero bueno. em, Como tenemos 3 minutos, lo que os iba a decir es, em, los temas más, si es una cosa muy genérica de, no sé, de por qué, no sé, algo muy genérico lo puedes poner en el foro, ya me lo voy a leer. Si es algo más personal de por qué me has valorado así o por qué no has tenido en cuenta la última versión del notebook, que no lo había pensado, pero igual, o por qué tal, lo vemos uno a uno con los mentores. Como os digo, escribidles, ellos me escriben a mí en Pipa, lo miro, tengo acceso a, o sea, vamos, lo miro en un segundo y os digo. Y si hay algún fallo humano, lo que sea, me decís también y lo reviso. Así que yo creo que eso, yo creo que bastante por hoy, que ha sido una clase doble. He dejado de compartir, voy a dejar de grabar. Y eso, a menos que haya nada más, lo dejamos aquí, chicos. Si os parece, vale, ya veo algún thumbs up, voy a detener la grabación.